Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku se volvía un héroe sin un Kirk? O, Prohero. Metal Bat. O su traducción al español héroe profesional. Metal Bat. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a Phantos, God of Horrors. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 19. Cuando Izuku se despertó, estaba confundido. Su memoria estaba destruida, su otro ojo no se abría y no reconocía del todo el techo blanco que había visto. Sintió un zumbido en los oídos mientras se devanaba los sesos y recordaba lo que lo había llevado hasta allí. Se había puesto su disfraz de héroe y se había subido a un autobús con sus compañeros de clase, y se dirigieron a... Un ruido metálico atravesó el ruido blanco antes de que Izuku pudiera recordar y movió la cabeza hacia la derecha, hacia el hombre que le daba la espalda y que ordenaba pequeñas herramientas de metal sobre un escritorio. Su figura robusta giró sobre sus herramientas y se escuchó un murmullo que Izuku pudo oír, pero no entender. La bata blanca que vestía le hizo pensar a Izuku que el hombre era un científico o un médico, pero una rápida observación de su cabello color chicle hizo que un recuerdo más antiguo volviera a la mente de Izuku. Doctor Koresh. El anciano se sobresaltó un poco al darse la vuelta y casi tiró su bandeja de herramientas antes de que se diera cuenta y levantara su bigote de arándanos con una sonrisa. Ah, mi gorilla. Finalmente estás despierto. Es un alivio. El hombre presionó un pequeño botón en el costado de la cama de Izuku antes de descansar en el taburete cercano. ¿Cómo te sientes? Izuku chasqueó los labios, notando lo seca que tenía la boca. Tengo sed, susurró como respuesta, y pronto le ofrecieron un vaso de agua para aliviar su garganta mientras yacía de lado. Lo tomaré como una señal de que no te quejas ni te duele el dolor, suspiró satisfecho el médico mientras se acomodaba en la silla. Aunque, dadas las circunstancias de nuestro último encuentro, no me sorprendería demasiado que ahora mismo te estuvieras mordiendo la lengua. Parece que se te da bien. Mi lengua sabe a papel de lija. El adolescente de cabello verde tosió en su hombro, estirando el otro brazo para dejar la taza vacía sobre la encimera. Sus músculos gritaron ante la acción, pero todo lo que hizo fue gruñir mientras su brazo regresaba a su costado. También me duele. Tal vez vuelva a dormir. Izuku arrugó la cara, un material áspero tiraba de su lado izquierdo y se negó a abrir el ojo. Imágenes de sus compañeros de clase rodeándolo pasaron por su mente. ¿Dónde estamos? Todavía estás en la UA. Izuku se movió en su cama y miró más allá de sus pies, al otro lado de la habitación, al hombre que estaba sentado en otra cama de hospital. Su profesor de cabello negro se sentó en su propia cama, mirando fijamente a su estudiante con casi un rasguño en su cuerpo. Incluso vestía la misma ropa oscura que Izuku recordaba que llevaba. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? Estás en la oficina de Recovery, él continuó explicando a Aizawa. Has estado parpadeando entre la consciencia y la inconsciencia durante los últimos 2 días. El Dr. Koresh es uno de los pocos que han llamado para tratar tus heridas y ayudarte en tu recuperación. Nos preocupaba que quedaras en coma después de lo que pasaste a manos de los villanos. Algo de lo que hablaremos más tarde. Su profesor de aula, vestido con su habitual atuendo negro al que solo le faltaba la bufanda, se inclinó y se encorvó sobre su regazo. Es bueno saber que todavía estás con nosotros, chico. ¿Sensei? ¿Qué? Parecieron escenas ante su visión, tomas de su maestro y sus compañeros de clase y completos desconocidos por todas partes. Todos estaban con sus disfraces y él también, con énfasis en estaba. Mirándose a sí mismo, Izuku encontró un atuendo blanco esterilizado sobre su pecho. Pero eso no estaba bien.
Lo último que podía recordar era que estaba vestido con su disfraz rojo y negro como el resto de su clase, uniéndose a ellos en un viaje a una de las instalaciones de entrenamiento de rescate de la escuela hasta que su curso fue interrumpido por villanos. Los ojos de Izuku se dirigieron de nuevo a su maestro. ¿Están todos bien? Aizawa parpadea, y por un momento Izuku puede ver sus ojos brillar como rubíes y su cabello caerse de sus hombros sin una ráfaga de viento en la habitación, y al momento siguiente parpadea de nuevo y su maestro parece el mismo de siempre. Todos están bien. Los villanos han sido capturados y expulsados del campus. Todoroki y Tsuyu tenían sus propias condiciones severas, pero ambos han sido tratados y regresaron a casa para descansar y recuperar su energía. El resto de tus compañeros de clase salieron con algunos raspones, fatiga leve y todos fueron enviados a casa para estar con sus familias para recuperarse física y mentalmente también. 13, Togata y Olmig salieron ilesos. Tú eres el único que salió tan malherido. Izuku tuvo que sentarse y girar todo su cuerpo para mirar por la ventana, encontrando el sol posado sobre el horizonte de la ciudad fuera del campus de la escuela. Ya era de mañana. Se suponía que su clase sería en la segunda mitad del día. Las últimas caras que recordaba haber visto eran las de Ida y Tsunotori, y antes de eso, las de Todoroki y Olmig. ¿Por qué no podía recordar nada de lo que los rodeaba? ¿Cómo te sientes, mi gorilla? La pregunta de su profesora atrajo su atención. Físicamente. ¿Cómo se siente tu cabeza? Sus ojos se fruncieron, raspándose contra el vendaje que le cubría el ojo izquierdo y le sujetaba el cabello. ¿Qué me pasó? El rostro de Aizawa adoptó una expresión analítica, incluso se le retorció la mirada sombríamente, pero antes de que pudiera decirle una palabra, fue el doctor quien habló más rápido. Recibiste un golpe bastante fuerte en la cabeza, comenzó Koresh, dejándose caer en el asiento junto a la cama. Aparte de unas cuantas grietas en la superficie exterior del cráneo, no te partieron la cabeza, pero la carne y el tejido muscular de la parte superior del cráneo se separaron casi limpiamente de la cabeza. Esta escuela me llamó para que volviera a conectar el tejido y te volviera a unir, pero no de manera perfecta. El tejido cicatricial es menor de lo que esperaba. Izuku pasó la mano por las vendas y el acolchado que se había quedado pegado sobre su ojo y se extendía hacia arriba y hacia abajo por su rostro. Pensó que faltaba alivio en la voz del doctor. Solo el tiempo dirá que también sigue funcionando tu ojo, pero yo no te haría ilusiones. Tu herida es bastante extensa. No creo que tu vista se recupere por completo a lo que era antes. No deberían permitirte volver a... Dr. Koresh. Aizawa interrumpió en voz alta el diagnóstico del otro hombre, apartando al doctor de Izuku antes de que el adolescente se diera cuenta de que el hombre se estaba acercando. Si pudieras ir a informar a Recover Eagle que nuestro estudiante se ha despertado y está completamente consciente, podremos hacerle un diagnóstico propio sobre su salud física y mental. Tus habilidades quirúrgicas han sido de gran ayuda y recurriremos a tu don de nuevo si nos sentimos inclinados a hacerlo. Puedes irte ahora. Izuku miró a su maestro de nuevo, encontrando sus ojos brillando de rojo una vez más y su cabello tan similar al de un monstruo griego que se sorprendió de que el doctor no se convirtiera en piedra. El doctor Koresh se estremeció levemente bajo la mirada del héroe profesional, pero el hombre hizo todo lo posible por endurecer su expresión con una sonrisa que no convenció a Izuku en lo más mínimo. Era seriedad, señor, el chico sin don casi pierde la vida. Es probable que nunca se recupere por completo. Si sigue así, te pagamos por tu don, Koresh-chiku, no por tus opiniones, lo interrumpió Aizawa de nuevo. Soy totalmente capaz de levantarme y acompañarte a la salida, si así lo prefieres. Si no, puedes irte por tu propia voluntad. Asegúrate de que Recover Eagle sepa que mi estudiante está despierta. El doctor no se levantó para enfrentar el desafío del héroe, sino que se levantó para barajar sus cosas en una bolsa con una prisa frenética antes de inclinar la cabeza ante el maestro de la escuela y salir de la habitación sin siquiera decirle una palabra de adiós. Izuku apenas observó al hombre irse, en lugar de eso, trazó los bordes de sus vendajes lo más cerca de su ojo izquierdo que pudo. El hecho de que el hombre ni siquiera se dirigiera a él directamente, en lugar de eso lo llamara el chico sin peculiaridades, se le quedó grabado en la mente. Izuku se encogió de hombros lentamente al recordar, no recuerdo que él fuera así la última vez. La discriminación puede ser sutil, comentó Aizawa. Por muy útil y salvadora que pueda ser una peculiaridad, quienes la poseen solo necesitan mantener la boca cerrada el tiempo suficiente para encontrar una posición de poder en la que no importe lo que digan o cómo lo digan. Su uso será demasiado valioso como para perderlo.
La comisión ha empleado a demasiadas personas así como para saber que es una constante con la que tengo que vivir y trabajar. Izuku se quejó, rascándose las vendas alrededor de su cuello que conectaban con su vendaje médico. Eso es una tontería. Lo es. El público no se esfuerza lo suficiente para analizar los detalles más sutiles de las leyes que aprueba el gobierno y que la comisión intenta imponer a las agencias heroicas y a nuestra fuerza laboral, y no somos muchos los que prestamos la suficiente atención para saber cuándo un nuevo proyecto de ley o una nueva norma desmantelarán cualquier atisbo de equilibrio que aún le quede a nuestra profesión. Y tengan cuidado con lo que dicen. Ustedes siguen siendo uno de mis estudiantes. Espero que tengan buenos modales. Izuku no le hizo mucho caso a las bromas de su maestro y volvió a mirar por la ventana. Había pasado demasiado tiempo desde que alguien habló de él como lo hacían sus antiguos maestros. No derribando agresivamente sus sueños, sino conspirando para justificar su falta de aprobación. Se había vuelto demasiado complaciente con el maestro de Wa, que apenas pestañeaba ante su falta de don, y había olvidado que la escuela no era el único lugar del mundo plagado de personas que creían que sus acciones estaban justificadas. Tan fuerte como su determinación de ver a Izuku fuera expulsado de la escuela, las advertencias del doctor sobre la vista de Izuku continuaron molestándolo. La pelea en la que se había involucrado se repetía en su memoria secuencia tras secuencia, cada ataque que lanzaba y recibía regresaba y le recordaba el ataque a su escuela. Recordaba cómo la mayoría de los criminales caían rápidamente ante sus golpes, apenas lo tocaban o incluso lo hacían pasar por dolor y estrés. Pero él también recordaba a la bestia gigante de hombre y músculo que representaba la mayor amenaza. Izuku había recibido 2 golpes del villano. El primero lo había enviado volando hacia un árbol, si lo recordaba correctamente, junto con el leve dolor que le produjo. Esa frase por sí sola desencadenó destellos de advertencia en el razonamiento de Izuku sobre el mundo, y no ayudó que hubiera un segundo golpe completo que había soportado, por no hablar de los golpes que le había asestado al villano a cambio. No recordaba haber volado por las instalaciones de simulación, ni cómo su rostro aparentemente se había abierto si había que creerle al doctor. Todo lo que recordaba de los momentos finales de la pelea era el crujido del hielo de Todoroki, el giro de su cabeza para encarar al monstruo y el gran puño morado que voló hacia su rostro como si el monstruo fuera Superman. Pero, en realidad, no le importaba cómo había estado a punto de morir. La única pregunta que tenía era, ¿por qué no lo hizo? Ese golpe debería haberme matado, ¿verdad? Preguntó Izuku en voz alta, y pudo ver el reflejo de su maestro en el cristal moverse hacia adelante en su propia cama. La pelea, la estoy recordando poco a poco, pero sé que estoy así porque recibí un golpe. Ese tipo grande hizo esto. Casi me parte en 2, ¿verdad? Debería haber muerto en el acto. Aizawa emitió un zumbido involuntario antes de hablar. Tenemos suerte de que hayas salido con vida. No conozco a muchos que hayan sufrido una herida tan grave y hayan sobrevivido, especialmente a una edad tan temprana. Me dijeron que Shoji y su grupo te habían encontrado poco después de que recibieras ese golpe. Tus compañeros de clase se sentirán aliviados al saber que estás despierto. Pero debería haber muerto de todos modos, interrumpió Izuku, volviendo su atención directamente a su maestro. Mi cabeza se partió en 2, ¿no? Debería haber sido solo un cadáver cuando me encontraron. ¿Cómo se supone que alguien sobreviva a eso? La única razón por la que All Might vive con un agujero en el estómago es porque tiene un don con la fuerza de 10.000 millones de hombres detrás de él. Su cuerpo está genéticamente diseñado para soportar dolor y heridas que matarían a la mayoría de las personas en unos pocos segundos. Cada persona con un don tiene un cuerpo evolucionado de alguna manera que supera el límite humano estándar de antes de la era de los dones, lo que debería ser mi cuerpo. ¿Cómo se supone que alguien que no tiene un don sobreviva a algo así? Aizawa permaneció sentado en su cama sin pestañear y miró a Izuku con una mirada analítica y concentrada que luego se disipó con un suspiro cansado. Por supuesto que sabes de su lesión. No me extraña que ese idiota haya querido vigilarte todo este tiempo. No le has revelado ese detalle a nadie más, ¿verdad? Pasó un momento antes de que Izuku se diera cuenta de que había gritado eso en voz alta y tuvo la humildad de inclinar la cabeza tímidamente. No, señor. No se lo he dicho a nadie. Bien. Yamada casi tuvo un ataque al corazón cuando lo vio por primera vez. No necesitamos a los buitres que circulan fotos de él en línea. El maestro de escuela se reclinó contra sus almohadas, fijando sus ojos en Izuku antes de alejarlos con un gruñido.
Si bien te pediré que nunca vuelvas a cuestionar por qué estás vivo y que aprecies tu mortalidad en lugar de ponerla a debate, tienes razón en mucho de lo que has dicho. Mi propio cráneo es más grueso que la mayoría debido a mi gen de Don, y todas las estructuras esqueléticas y musculares de Olmig son más densas y duraderas que las mías debido a la suya. Cuando el don de alguien aparece por primera vez en su juventud, su cuerpo crecerá para adaptarse a él, ya que se fortalece y se desarrolla naturalmente con el tiempo. Si realmente no tienes ningún don, entonces tu cuerpo solo se desarrollaría para manejar las capacidades promedio que un niño de tu edad podría antes de que los don se volvieran tan comunes. Izuku dejó escapar un bufido frustrado al saber que sus conocimientos de biología eran correctos. El cuerpo humano era capaz de sobrevivir a bastantes pruebas de dolor y resistencia, pero incluso esos límites variaban según el tipo de don y el gen del don en su conjunto. Por más feliz que estuviera de seguir vivo, comprender cómo lo había hecho sin una atención médica perfecta era lo que no encajaba con su memoria educada. Entonces su cerebro se detuvo, repitiendo en su cabeza las palabras de su maestro. Si realmente no tienes ninguna peculiaridad. Pero yo no tengo ningún don, afirmó Izuku en voz alta. Siempre he tenido ningún don. Tu historial médico dice que no tienes ningún don, añadió Aizawa con insistencia, mirándolo con curiosidad. Sus ojos recorrieron al adolescente con curiosidad. A menos que sean falsos, ¿no deberías tener ningún don? La imagen del hombre rudo en el Usk saltando sobre el lago, las quemaduras en sus brazos después de pelear con Katsuki desprendiéndose como piel de serpiente, y el asombro en los ojos de Shoji mientras describía la victoria de Izuku sobre el Zero Pointer en el examen de ingreso pasaron como un carrete de fotos por los ojos de Izuku. Creo que ya no sé. Sus recuerdos volvieron a aparecer. Su rostro palpitaba de dolor bajo las vendas. Estaba volando por el aire, motas de color verde, beige y azul pasando en espiral a su lado, el viento azotaba su cabello mientras su rostro luchaba por seguir el ritmo del resto de su cuerpo. Se detuvo por un momento, las rayas coloridas del mundo se aplastaron sobre sí mismas y la cúpula de cristal de la USG estaba a la vista. Brevemente, solo brevemente se dio cuenta de las escaleras a su lado. De la barandilla roja que pasaba frente a sus ojos. Y de Tsunotori, con los hombros apretados contra sus orejas, los dedos clavándose en sus codos y muy posiblemente mirando en su dirección antes de que todo desapareciera y su visión se ahogara nuevamente en verdes y marrones. ¿Cuándo fue esto? Tendremos que responder esa pregunta en otro momento, respondió su maestro después de un momento de silencio. Has estado inconsciente durante casi 48 horas seguidas. No hemos podido alimentarte adecuadamente. Necesitas recuperar tus fuerzas primero y adaptarte a tú. Hizo un gesto hacia el lado izquierdo de su propia cara, luego señaló los vendajes de Izuku. Nueva situación. Nezu quiere hablar contigo sobre el asunto de todos modos, y con tus acciones durante el receso, ha traído nueva información que necesitamos discutir contigo. Pero lo guardaremos hasta que te sientas mejor. Había una voz en la cabeza de Izuku que le preocupaba la serie de frases que tenía ante sí, pero su voz racional contenía las respuestas que buscaba. Por supuesto, sus profesores no eran ciegos a sus anomalías. ¿A quién engañaría? ¿Qué significa esto sobre mí? Con todo espera, ya sabías sobre esto. Izuku miró a su maestro, perplejo. Lo del examen de ingreso. Todos sabían que no carecía de don. ¿Por qué diablos me dejaste seguir diciendo que lo carecía? Primero, el lenguaje. Segundo, porque se supone que no tienes ningún don. Aizawa levantó un puño y contó con los dedos. Tus registros de nacimiento dicen que no tienes ningún don. Tu sangre confirma tu identidad. Te creíste a ti mismo cada vez que nos dijiste que no tenías ningún don. Y cuando uso mi don en ti, aún puedes golpear una pelota de béisbol desde aquí hacia el Océano Pacífico. Se miraron en silencio durante unos segundos, dándole tiempo a Izuku para seguir la información. Todo lo que has logrado desafía la lógica en la que nos entendemos, y pareces saber tan poco sobre eso como nosotros. Pero dejaremos el resto para otro día, para que la rata pueda explicar sus propias acciones. Aizawa terminó su perorata. No tengo el vocabulario ni la comprensión para decirte por qué le pidió a la junta escolar que no mencionara esto contigo y tu madre mientras él no hace absolutamente nada al respecto. Pero ahora que has salvado mi vida, y la de Togata y Todoroki, cualquiera que haya tenido alguna duda sobre tu honestidad y lealtad a esta escuela y tus amigos se ve presionado a responder si siquiera pueden creer que estás jugando una estafa a estas alturas. Entonces, en caso de que todavía te estés preguntando si la escuela te tratará de manera diferente, la respuesta es no.
Aparte de que nosotros tendremos que adaptarnos y ayudarte a entrenar esta fuerza tuya, seguirás siendo tratado como un estudiante de esta escuela. Eso, en realidad fue muy tranquilizador para Izuku. Con la cabeza todavía dando vueltas con información que le costaba procesar por completo, al menos pudo estar en un lugar que le gustaba. Gracias, Sensei. Eso significa mucho para mí. Teniendo en cuenta tu último lugar de educación, no lo dudaría. El comentario de Aizawa hizo que la única ceja libre de Izuku se arqueara. Eres uno de los pocos niños que proviene de una de las escuelas secundarias de menor nivel de todo Japón. El único que sigue en mi clase que lo hace. Yo mismo crecí en un lugar similar, así que entiendo que esta es una oportunidad mucho mejor que la que cualquier distrito escolar general te ofrecería normalmente. ¿A dónde fuiste? Aizawa reflexionó sobre la pregunta un momento antes de responder. Tatón. Otra pausa. ¿No fue bombardeada esa escuela hace 7 años? Sí. Un domingo, ni siquiera había un conserje en el edificio. Estoy bastante seguro de que fue un antiguo compañero mío el que lo hizo. El profesor se dio 2 golpecitos en la rodilla. No puedo decir que supiera de su situación, nada de lo que haya podido ver en mis años allí. Tampoco veo mucho de eso aquí, a menos que busque con suficiente atención. Arrastrado aquí contra mi voluntad por la persona más probable, que intervino hace poco. ¿Estás quejándote de tu matrimonio otra vez? Ambos muchachos giraron la cabeza hacia la puerta corrediza que se abría y dejaba entrar a la pequeña heroína que se estaba recuperando. Recién esta mañana permití visitas. Debo haber sentido tu llanto cuando me desperté. Creo que oír voces en la cabeza es síntoma de una enfermedad, replicó Aizawa con desenfado, dejándose caer en la cama para descansar sobre las almohadas. ¿Estás seguro de que no necesitas que te admitan también? Para que lo sepas, tu marido está cantando Sinatra en el salón preparándote antes de llegar. Recover Eagle no respondió al murmullo de joder del héroe profesional mientras se subía a su silla y se dirigía hacia Izuku. Vamos a verte, chico. Perdón por la espera. Me entretuve con Nezu. ¿Cómo te sientes? Izuku echó un vistazo rápido a su derretido maestro al otro lado de la habitación antes de responder. Un poco cansado, en realidad. Y hambriento. ¿Realmente he estado durmiendo durante 2 días? Has estado entrando y saliendo de esto durante 2 días, lo corrigió Recover Eagle. Pudimos alimentarte y cuidarte cada vez que te despertabas entre operaciones. Inclínate. Izuku se inclinó más cerca de la enfermera, poniéndola a su alcance para inspeccionar sus vendajes. Casi olvidó que estaban allí por un segundo, si la sábana blanca sobre su ojo izquierdo no estaba alterando su visión. He usado mi don en ti lo suficiente para mantenerte fuera de esto. Si lo haces más, correré el riesgo de dejarte en coma, así que si sientes algo, dínoslo porque te llevaremos rápidamente a una sala de operaciones. Gracias por la advertencia, dijo Izuku con voz pausada, mientras la heroína le daba golpecitos con el dedo sobre el vendaje que le rodeaba el ojo izquierdo. No siento ningún dolor, si es eso lo que estás a punto de preguntar. Aunque realmente desearía poder quitármelo. La mujer bajita gruñó. Entonces considérate afortunada, de todas formas deberíamos cambiarte los vendajes. Asegúrate de que te estás curando bien y de que no te vas a infectar. Quédate quieta, por favor. Sería bueno que no se infectara. Izuku mantuvo su rostro en su lugar para la enfermera, bajándolo un poco más para ayudarla a desenvolver los vendajes con más facilidad. Tiras blancas cayeron al suelo, manchas y puntos rojos esparcidos por todas partes mientras todo se acumulaba debajo de él. Pronto su cabeza quedó libre y tuvo que parpadear para que el duro resplandor de la luz volviera a su ojo izquierdo de forma natural. ¿Te duele algo, jovencito? Solo me estoy adaptando, lo siento. Izuku se sentó derecho mientras parpadeaba largamente antes de abrir de golpe ambos ojos. Con toda la palidez y la preocupación que le dejaron los vendajes, se alegró de encontrar que todo lucía normal en ambos ojos. Flexionó y contrajo el lado izquierdo de su rostro, sin ningún tirón ni desgarro que atravesara sus músculos. Pero no siento nada más. No hay dolor, ¿no? Y luego fue a tocarse la cara directamente. Sus dedos rozaron su piel hasta donde ya no era así, y la más pequeña hendidura entre la carne se encontró con sus dedos. La recorrió hacia abajo, pasando por el borde de su labio hasta donde se curvaba debajo de su barbilla y terminaba antes de su cuello. La siguió hacia arriba, saltándose el ojo y donde se abría su ceja y, para su mayor consternación, a través de su cabello restante y donde faltaba en el lado izquierdo de la cicatriz. ¿Qué?
Bueno, lo bueno es que no veo hinchazón ni decoloración alrededor de tu nueva cicatriz, le comentó Recovery Girl, mientras le pasaba el bastón por encima del hombro para obligarlo a acercarse. El tejido se ha curado bien, no hay nuevas aberturas ni músculos desconectados. Te has curado mucho mejor de lo que esperábamos. ¿Hay algo que pueda hacer? Tartamudeó Izuku, señalando ligeramente su rostro. Sí, claro. Recovery Girl sacó un espejo compacto de su abrigo, se lo entregó a Izuku y se sentó mientras el chico lo abría. Lamento que no pudiéramos hacer más, pero Miron solo podía hacer hasta cierto punto antes de que realizáramos la cirugía. Chiku hizo lo que... Su voz se ahogó en los oídos de Izuku cuando finalmente pudo ver bien su rostro y la larga cicatriz que se extendía más allá de él. Si bien la piel de su rostro estaba simplemente pálida pero viva, la carne que quedaba entre los bordes era de un color rojo más oscuro. Los bordes eran una mezcla entre los dones donde Recovery Girl, Koresh y cualquier otro médico deben haber intentado su magia para reconstruirlo, pero casi podía ver dónde se diferenciaban las capas entre la piel y el tejido que sus dedos apenas podían sentir. Para empeorar las cosas, estaba la pérdida de mucho más que eso. Su ceja estaba partida en dos. Su peca más a la izquierda había desaparecido para alimentarse, su párpado estaba desalineado. Y la cereza del pastel era el parche de cabello cortado 1 milímetro más corto en la mitad izquierda donde su cicatriz terminaba arriba. Buenos días, Sho. Buenos días, chilló, oh. Izuku levantó la vista de su maldito reflejo hacia la puerta de la habitación, y allí estaba Present Mic con una sonrisa desbordante y una bandeja con tazas de té en equilibrio entre sus manos. Me alegra verte despierto, pequeño oyente. Muchas personas se alegrarán mucho de oír eso. ¿Cómo te sientes? Izuku volvió a mirar el rostro que no reconocía en el espejo antes de cerrarlo y devolvérselo a la heroína. No lo sé, respondió con seriedad. Aizawa olfateó el aire audiblemente. ¿Eso es té chai? El héroe rubio se volvió hacia él con una sonrisa brillante. ¿Tu favorito, Sho? El héroe subterráneo volvió a sorber por la nariz. ¿Con qué lo has mezclado? No hice tal cosa. El hombre rubio se llevó una mano al pecho en señal de ofensa que no coincidía con su tono, mientras se dirigía a la cama del otro héroe y dejaba la bandeja sobre el colchón. Lo que estás oliendo es el tratamiento nocturno de Nem. Está impaciente porque vuelvas a casa. Aizawa tomó suavemente una taza de la bandeja, se la llevó a la nariz y se sentó para mirar al hombre que estaba sentado a su lado. ¿También preparó esto? Lo último que recuerdo es que no confía en ti en la cocina. Hay que darle algo de crédito a Cementos. Él es el único en este maldito edificio que sabe cómo utilizar esa vieja máquina. Izuku se revolvió en su propia cama, mirando de reojo la relación entre sus profesores, que no estaba seguro de cómo categorizar, mientras finalmente apartaba las sábanas para ver sus piernas desnudas y la bata que había estado usando. ¿Cuánto tiempo llevo sin usar pantalones? Como tuvimos que quitártelos y revisar tus piernas para ver si había algún daño en los huesos o músculos durante tus operaciones, respondió Recovery Girl mientras sacaba una bolsa de debajo de su cama. Tu madre vino con un cambio de ropa para cuando finalmente te despiertes y puedas irte, lo cual todavía no te permito. Hay más controles por los que debemos pasarte antes de que te dé el visto bueno. El adolescente de pelo verde echó un vistazo a la mochila, su vieja mochila azul de la escuela primaria, antes de mirar a la heroína de nuevo. Mi mamá todavía está aquí. Ella negó con la cabeza. Las únicas camas que tenemos en el campus están aquí. Tu madre se fue a casa y no estará aquí hasta dentro de 1 o 2 horas. Pero tus compañeros de clase están aquí, dijo Yamada desde el otro lado de la sala. 4 de ellos vinieron temprano hoy para verte, a los 2 señaló al héroe de cabello negro que estaba a su lado, así que los tenemos esperando en el salón mientras Lunch Rush les prepara el almuerzo. Sus amigos estaban allí, en el campus, en el edificio y cerca. Gente que vio por última vez separándose de él en la USG, antes de que comenzaran sus ejercicios de rescate y antes de que una invasión descendiera sobre ellos. Gente que, muy posiblemente, lo vio por última vez luchar contra villanos junto a sus maestros y compañeros de clase, recibir golpe tras golpe devastador y dar sus propios golpes demoledores antes de recibir el golpe en la cabeza. Varios de ellos creían que tenía un don y poderes propios, aunque su explicación de ellos no podía aplicarse con precisión, y 2 que pensaban que se suponía que no tenía ningún don y que muy posiblemente vieron todo en acción. Necesitaba verlos ahora.
Izuku se abalanzó sobre la bolsa que tenía debajo, ignoró la sangre que se le subía a la cabeza a la velocidad con la que se dejó caer y se levantó de nuevo, y abrió la cremallera para sacar la ropa. Voy a verlos, anunció en voz alta, quitándose el vestido y tirándolo a un lado para deslizar su camiseta de smoking con solo un roce que picaba sobre su cicatriz. No, de ninguna manera, jovencito, le gritó Recover Eagle. No estás en condiciones de andar corriendo por ahí. Siéntate. No me escuchaba, se puso un par de jeans y se balanceó hacia el otro lado de la cama. Estoy bien, murmuró mientras se tambaleaba al pie de la cama. Estaré bien. Pero Present Mick estaba allí para interponerse entre él y la puerta, agarrando a Izuku por los hombros antes de que resbalara sobre sus propios pies. Realmente no lo eres, chico, comentó, la alegría en su voz que antes había desapareció. Escucha a Chiyo, vuelve a sentarte y tómate tu tiempo. Te vas a lastimar haciendo esto. Izuku solo negó con la cabeza, luchando débilmente por liberarse del agarre de su maestro. He dormido durante 2 días, ya no necesito estar en la cama. Necesito verlos. Podremos traerlos en un par de minutos. No es necesario que te esfuerces ahora mismo. Hisashi. Una tercera mano se posó sobre el hombro de Izuku desde atrás, empujando suavemente a un lado una de las de Present Mick. Aizawa tomó el espacio frente al adolescente, haciendo a un lado al hombre rubio para que mirara al adolescente de cabello verde a los ojos. Mi gorilla, estás actuando de manera irracional. No hay razón para que debas levantarte para verlos cuando podemos traerlos aquí cuando recién te hayas despertado. Izuku resopló temblorosamente y miró a su maestro y luego a su pecho. Sí, lo hay. ¿Y eso qué sería? Porque no sé qué carajo está pasando, le admitió a su maestro, mirando fijamente al héroe y clavándose un dedo en el pecho. Y sé que ellos tampoco lo saben, pero todos saben alguna clase de mentira que les he dicho, y ya no está bajo mi control. Y si no se la digo ahora, entonces no confío en mí mismo para no acobardarme otra vez. Si me quedo sentado aquí esperando, perderé todo el coraje que me queda y todo lo que será el maldito cobarde que siempre fui. La sala miró a Izuku en silencio, y fue la mirada sombría de Aizawa la que apagó el fuego en su interior. El dedo que se había clavado en su camisa se deslizó hacia abajo, pero mantuvo la cabeza en alto para encontrar el punto de diferencia entre él y su maestro. La mano del hombre se elevó hasta su rostro, aplicando un segundo de presión sobre su nueva cicatriz. ¿Te duele cuando hago eso? Preguntó. Izuku no respondió hasta que la mano volvió a caer sobre su hombro. No, señor. El hombre brusco asintió y miró más allá de Izuku, por encima de su cabello. La sala de profesores está al final del pasillo a la derecha y un piso por encima del nuestro, dijo su profesor. La mano en el hombro de Izuku se curvó hacia el costado de su brazo, mientras el otro sacaba su teléfono del bolsillo. Les enviaré un mensaje de texto a ellos y a tu madre para asegurarme de que te traigan de vuelta aquí dentro de 1 hora para que Chiyo pueda darte de alta como corresponde. Sus pruebas no deberían tardar demasiado, pero parece que tienes suficiente energía en ti de nuevo para ponerte de pie y gritarme en la cara, así que probablemente te vayas a casa de todos modos. Y ponte unos zapatos. También guardamos tus zapatillas debajo de la cama. Izuku se tambaleó en el lugar por un momento cuando la mano de su maestro finalmente lo soltó y ayudó a la otra a escribir mensajes, pero hizo lo que le indicaron y se tambaleó de regreso a la cama donde sus zapatillas rojas lo esperaban. Mi gorilla no se va a ir a ningún lado, Shouta argumentó Recover Eagle con la profesora de cabello oscuro. Acaba de despertarse. No está en condiciones de moverse. Sea cual sea su Kirk, lo está haciendo muy bien. La respuesta descuidada de Aizawa dejó atónito a Izuku por un momento mientras se ataba los zapatos, y los otros 2 adultos en la habitación hicieron ruidos de sorpresa similar. Hablamos de eso cuando se despertó. Está tan confundido al respecto como nosotros. Nezu puede hablar con él al respecto cuando comiencen las clases nuevamente. Pero lo que sea que tenga lo está ayudando a superar esto como lo ha hecho todas esas otras veces. Asumiré toda la responsabilidad si me equivoco. Yo, puedo salir corriendo y buscar a los niños yo mismo, intentó razonar Present Mick con él. Él necesita quedarse aquí y descansar. Y si son como nosotros, Hisashi, entonces quieren ver a su amigo vivo y bien con sus propios ojos. Todo el sonido en la habitación se apagó después de eso, e Izuku levantó la vista de su segundo zapato para ver que toda la vida anterior se desvanecía del rostro del hombre rubio mientras Aizawa lo miraba fijamente. Él también necesita verlos.
Si dice que esto lo ayudará a sentirse mejor, entonces puede irse. No hagas eso, le dijo el hombre rubio. La alegría en su voz había desaparecido por completo. Lo haré si eso significa que ninguno de ellos pasará por eso. Izuku miró a los dos hombres con cansancio antes de mirar a Recovery Girl e inclinar la cabeza. Lo siento, señora, pero necesito verlos ahora mismo. Y yo, volvió la mirada hacia su cama y luego bajó la vista hacia los vendajes que todavía estaban a sus pies. No quiero estar aquí. Volveré enseguida. Lo prometo. La pequeña heroína le dirigió una mirada crítica que le hizo estremecerse, pero que luego se desvaneció con un suspiro. Espero que regreses dentro de una hora, o haré que estos dos te busquen y te arrastren de regreso. Eso era parte del plan original, intervino Aizawa. El hombre se alejó de la puerta, pasó junto al hombre rubio con el que se había tocado la mano y regresó a la cama en la que había estado durmiendo. Adelante, muchacho. Estaremos aquí cuando regreses. Izuku les dirigió a todos una última mirada de disculpa antes de decir gracias y salir arrastrando los pies por la puerta. Se tambaleó un momento al empezar, pero pronto se encontró caminando rápidamente por los pasillos. Mientras pasaba apresuradamente por la pared de vidrio que lo separaba del aire exterior, echó un vistazo a su débil reflejo y a la cicatriz que seguía sobresaliendo como un pulgar dolorido. Una señal de que había sobrevivido, pero la única razón por la que lo hizo fue por una fuerza que no entendía. Una a la que incluso su profesor de aula le estaba dando crédito junto con el propio Izuku. Todo lo que Izuku sentía era la necesidad de ver a sus amigos volverse terribles. Ya era hora de que les dijera la verdad. Katsuki se sentó solo en su habitación, en silencio y reservado en su escritorio, sin hacer nada más que acumular polvo en su tarea. Le gustaba estar ocupado, hacer cualquier cosa para mejorar o lograr algo con el tiempo que dedicaba. Relajarse o desperdiciar su tiempo libre siempre lo molestaba. Siempre había algo en lo que podía mejorar y siempre debería estar trabajando para lograr esos objetivos. Pero por primer día en varios meses, simplemente no pudo encontrar la energía para hacer nada en su habitación oscura, iluminada solo por la luz que entraba por su ventana y la pantalla de su teléfono que mostraba las noticias sobre la invasión villana de la UA. Las noticias habían corrido rápido, casi tan rápido como el cuerpo estudiantil, que había sido escoltado fuera del campus y enviado a casa un curso antes. La excusa del personal era una advertencia de villano y una medida de seguridad, pero una vez que Katsuki llegó a casa, miró las noticias y vio la verdad en su totalidad. Los villanos habían entrado en la escuela y habían atacado a los estudiantes de primer año del curso de héroes en una excursión escolar. La que se suponía que era su clase, pensó el rubio por un breve momento, se había enfrentado a verdaderos villanos hasta que All Might entró en escena y lo asustó para siempre. Todos los estudiantes lograron salir con vida, aunque algunos tuvieron que ser llevados a atención médica inmediata antes de que la policía llegara a la escuela. No fue difícil para Katsuki averiguar quiénes eran esos pocos por los sollozos estridentes que sonaron en el pasillo desde el teléfono de su madre esa tarde. Deku estaba en cirugía intensiva y la escuela no permitía visitas hasta que eliminaran a los villanos restantes y pudieran garantizar que la escuela seguía siendo segura. Katsuki había cenado solo con su padre esa noche, en lugar de que su madre invitara a la mujer de cabello verde a cenar y hacer compañía. Masaru. Rugió su vieja y arpía madre desde la sala de estar, sacudiendo ligeramente la lámpara del escritorio de Katsuki. ¿Ya estás listo? Inko nos está esperando en el centro. ¿Y has visto mi billetera? Está aquí conmigo, anunció su padre desde su dormitorio, al otro extremo del pasillo. Ya casi termino. Lo sacaré conmigo. No tardes demasiado. No quiero dejarla sola en un bistro durante una hora a esta hora del día. El golpeteo de sus pies advirtió a Katsuki de que se acercaba a su habitación, pero el chico se quedó en su asiento cuando la puerta se abrió de par en par. Oye, mocoso. Saldremos a ver cómo está Izuku, así que estaremos fuera por un tiempo. Katsuki miró la pantalla de su teléfono y la foto de All Might y ese estudiante de tercer año a su lado en la entrada de la USJ antes de burlarse y echar la cabeza hacia atrás. Ya lo sé, vieja bruja, respondió con brusquedad. Todo el vecindario pudo oír a tu Demogorgón gritando. No fue una sorpresa, pero sí un gran fastidio, cuando su madre lo agarró del pelo y tiró de su cabeza hacia atrás para poder mirarlo fijamente. ¿Nunca hablas a la ligera, no? Susurró. Al menos podrías venir con nosotros para demostrar que te importa su salud. Sabes que no es una buena idea, Mitsuki.
Su padre estaba de pie en el marco de la puerta de su habitación, ajustándose la corbata y sonriendo con tristeza a la madre y al hijo. De alguna manera, ese comentario sonó más fuerte en la voz de su padre que cuando su madre discutió con Katsuki el día de su expulsión. Katsuki está bien quedándose en casa. No tiene por qué venir si no cree que sea seguro. La madre y el hijo se miraron a los ojos durante un momento más hasta que Mitsuki se burló y apartó la mano del cabello de Katsuki. No estaría mal que viniera y se disculpara con Izuku, cedió, pasando a su marido y regresando a la sala de estar. Katsuki pudo ver cómo el rostro de su padre se tornaba más sombrío antes de volver a mirar al chico rubio con la misma sonrisa. Estaremos en casa antes de la cena, así que lo haremos en familia esta noche. ¿Estarás bien solo? El adolescente miró fijamente a su padre sin comprender antes de fruncir los labios y volver bruscamente la cabeza hacia el escritorio. Sí, tengo tarea que hacer de todos modos, viejo. Estaré genial. Muy bien, oyó que su padre concedía, mientras la puerta crujía lentamente para interponerse entre ellos. Buena suerte en tus estudios, Katsuki. Estamos orgullosos de ti. Sin darle un segundo de tiempo para interrumpirlo, Katsuki se dio la vuelta en su silla para ver cómo se cerraba la puerta. En lugar de ladrarle a su padre y saltar de su silla, se quedó allí sentado mirando fijamente a la puerta mientras escuchaba a sus padres salir de su casa y marcharse en su coche. Orgulloso de él. Como si lo hubieran hecho. Lo expulsaron del curso de héroes, lo relegaron a estudios generales y lo reprendieron por sus acciones como estudiante héroe que se le permitía hacer. ¿De qué demonios tenía que estar orgulloso su padre de Katsuki? ¡Qué broma! Una broma irritante e insultante. Katsuki volvió a concentrarse en sus deberes, con los ojos vidriosos sobre los papeles esparcidos por todos lados. Probablemente le llevaría una hora terminarlos todos, solo tareas básicas de matemáticas e inglés con las que nadie con medio cerebro tendría problemas. Eso era igual de insultante, que la escuela le hubiera dado deberes que un niño de 10 años podía resolver y escribir. Deberes que tenía que entregar porque tenía razón sobre Deku y los maestros sabían que tenía razón, pero no podían soportar que un adolescente les demostrara que estaba equivocado. Ni siquiera en el infierno había forma de que hubieran mirado a ese idiota de pelo verde y sin peculiaridades y pensaran que iba a tener una carrera seria como héroe. En lugar de saltar para terminar su tarea fácil, Katsuki devolvió el teléfono a su mano y abrió el artículo de noticias nuevamente. Revisó las notas importantes. Una invasión en el campus de una instalación de entrenamiento de rescate sin señales de puntos de entrada o alarmas activadas. Poco más de 200 criminales participantes arrestados y docenas de ellos abatidos antes de que la policía y los otros héroes se involucraran. Los 2 villanos que se cree que orquestaron el ataque todavía están en libertad. 3 estudiantes gravemente heridos y un maestro golpeado, las únicas víctimas importantes del ataque, pero todos prometieron estar de pie nuevamente para principios de la semana siguiente. Una batalla de casi una hora de duración de la que Katsuki no se dio cuenta hasta que ya había terminado. Todos en el curso de héroe podrían haber muerto si Olmig no hubiera llegado cuando lo hizo o si ese estudiante con piernas de motor no hubiera cruzado la mitad del campus en un minuto para avisar al resto de la escuela lo que estaba sucediendo. ¿Habría hecho alguna diferencia si hubiera estado allí? Se preguntó Katsuki en silencio. Sabía pelear, su kirke era muy fuerte y sus guantes podían derribar una manzana de la ciudad falsa si la llenaba hasta el borde. Por muy fuertes que fueran los quirks de algunos de los extras y por muy inteligentes que fueran académica y estratégicamente algunos de ellos, ninguno de ellos podía alardear de ambas fortalezas como él. ¿Cómo no habría podido hacer alguna diferencia? No habría dejado que esos villanos mezquinos le pusieran una mano encima a nadie si hubiera estado allí. Los villanos no habrían golpeado a su profesor y no habrían hecho ni un rasguño a los estudiantes de relleno si no hubieran sido lo suficientemente tontos como para expulsarlo del curso. Deku no habría estado al borde de la muerte una vez más si lo hubieran escuchado y lo hubieran echado cuando tuvieron la oportunidad. ¿Por qué nadie más podía ver esto como él lo hizo? ¿Cómo era él el único que usaba su cerebro? ¿Por qué lo castigaban por decir la verdad? Recuerdos de Ojiro. Dejar que la lluvia torrencial entrara en un campo de árboles tan abruptamente casi paralizó los sentidos de Maserao, pero Kirishima lo empujó hacia adelante desde atrás para mantener su impulso. Tsuyu se estremeció contra su pecho, todavía empapada debajo de la capa de su disfraz ahora removida de su cuerpo y envuelta alrededor de ella como una manta y apenas haciendo un sonido fuera de sus toses y gemidos.
13, aunque lento y empapado como el resto de ellos, continuó liderando a su grupo a través de la instalación de regreso a la entrada. Kaminari se había recuperado de su sobrecarga mientras resoplaba con fuerza en la parte trasera de su mochila. Kirishima ocupó el espacio entre los otros dos chicos, pero definitivamente era el más exhausto de su grupo, habiendo noqueado a todos los villanos que 13 no manejó con un puño duro como una piedra. Todoroki no había sido visto desde que se levantó y los abandonó en la simulación de lluvia. Con lo lentos y cansados que estaban, Masirao esperaba que su grupo probablemente fuera el peor del resto de su clase. La entrada está justo más adelante, les gritó 13, señalando la torre de escaleras apenas visible entre las copas de los árboles frente a ellos. Estén atentos por si hay más criminales o compañeros de clase. Con suerte, Aizawa y Togata ya los habrán sacado, si no es que todavía lo están haciendo. El suelo se sacudió de repente, una de las pocas ondas que habían sentido desde que comenzaron su escape, y el viento sopló a su lado, proveniente del centro de instalaciones. La espesura de los árboles todavía les impedía ver el camino, pero el aire frío y los gritos distantes y los alaridos de batalla que apenas llegaban a sus oídos le dieron a Masirao un momento para adivinar qué estaba pasando, o al menos quién estaba en esa dirección. Otogata y Todoroki apagarán sus cerebros y se enfrentarán al enemigo, murmuró la heroína en voz baja. Por supuesto, ser imbécil es contagioso. ¿Por qué no se me ocurrió? Estarán bien, gritó Kirishima desde atrás. Si es Togata el que está con él, entonces Todoroki está en buenas manos. Pero quien quiera que esté a cargo de este ataque, dudo que sea tan débil como el resto de estos criminales. Me quedaré atrás para asegurarme de que él también salga una vez que sepa que ustedes, niños, están a salvo afuera. Masirao resopló, recuperando el equilibrio mientras el suelo temblaba por la batalla a lo lejos, y entonces una idea hizo clic en su cabeza. Si Togata está con ellos, entonces ¿dónde están todos los de su grupo? Justo aquí. 13 y Kirishima se volvieron hacia la chica de cabello violeta que apareció entre los árboles, y la adolescente se quedó quieta como un ciervo ante los faros de los autos ante sus posturas de pelea. ¡Guau, hola! Hiro forzó la voz para evitar gritar, terminando con un grito silbante. Somos solo nosotros. Somos amigos, ¿verdad? Oh, hola, Hiro, saludó Kaminari en nombre de su grupo, e incluso generalizó su saludo al resto de sus compañeros de clase de su grupo que se arrastraban detrás de ella. Parece que a los dos nos dejaron abandonados unos tipos hambrientos de batalla. Eso apesta. Es una lástima que nos hayan dejado atrás, respondió Tokoyami, sosteniendo un paraguas con una mano y con la otra a Aoyama mientras el chico con armadura se agarraba el estómago armado. Supongo que Todoroki es el miembro del grupo que han perdido, por la falta de hielo que nos sigue. Kirishima se acurrucó junto a su grupo, flanqueando el otro lado de Aoyama para ayudar a equilibrar el peso. El adolescente con cola asintió. Sí, el tipo idiota. Masirao contuvo la malicia inspirada de Midoriya de sus labios, escapó a la primera señal de problemas. Esperamos que Togata esté con él ahora, si el viento nos sirve de guía. No pasó mucho tiempo antes de que su grupo se diera cuenta de la niña rana que llevaba en sus brazos, y Yaoyorozu corrió rápidamente para ver cómo estaba la chica de cabello verde. ¿Qué le pasó a Tsu? Preguntó preocupada. Un resfriado fuerte, cortesía de ti, lo adivinaste, antes de que nos dejara a nuestra suerte, respondió Masirao con un tono amargo. Un efecto secundario de su mutación. El sabor amargo en su boca se secó tan rápido como su cabeza se apartó de la chica más alta, evitando el rápido destello que ella casi le dio mientras una manta gruesa salía de su estómago. Aceptó su ayuda para envolverla alrededor de la chica rana ya cubierta antes de asegurarla en su abrazo una vez más. Esperemos que lo peor que tenga sea fiebre, dijo Yaoyorozu con nostalgia mientras se reajustaba el disfraz. Si su genética es demasiado parecida a la de los animales, comenzará a cristalizarse y eso podría matarla. No estaba feliz de decirlo, si la mueca en su rostro era una indicación, y Masirao no estaba más feliz de escucharlo. Eiwon Freuntawan dijo a Sui, que estaba demasiado abrigada y delirante, arrastrando las palabras en medio de la conversación. Masirao no pudo entender ni una palabra, mucho menos una sílaba, pero tomó su respuesta como una señal de esperanza. Sigamos adelante, chicos, los Insta-13, acorralando a los dos grupos fusionados. Si todavía están aquí, significa que las salidas de emergencia no son viables, supongo. Si es así, la entrada principal podría ser nuestra única vía de escape. Esperemos que el resto de sus compañeros de clase al menos hayan defendido esa ruta de escape.
Bien, dijo Masirao con sus compañeros de clase, que lo llevaron al centro de la congregación mientras los recién llegados al grupo hacían de guardia para él y Tsuyu. Una pequeña criatura con forma de serpiente y cabeza de pájaro se abrió paso desde la capa de Tokoyami para llegar a la chica fría que todavía estaba en los brazos de Masirao, y un gato con una fina cuerda de carne se acercó desde su otro lado para pincharla suavemente en busca de sonidos. Seguía siendo un compañero de clase, su compañero de clase, cuya salud y seguridad seguían estando en sus manos. Tenía que mantener la concentración. Y, sin embargo, cuando los árboles finalmente se separaron y la base de la escalera estaba a solo unos metros de distancia, Masirao no pudo apartar la mirada. No podía apartar la mirada del grupo de chicas que formaban el grupo de Aizawa que llevaban a dicho profesor inconsciente desde el otro lado de la escalera. No pudo evitar notar la falta del único chico de su edad que se suponía que era parte de su grupo. Y cuando una explosión de viento golpeó las cabezas de todos los demás, no pudo dejar de girar la suya hacia la pelea de la que provenía. Habían encontrado a Togata, bailando a un lado y golpeando a otro hombre, uno de los villanos, de un lado a otro con facilidad. Todoroki no estaba muy lejos de él, de rodillas y encorvado sin apenas moverse, y mucho más pequeño de lo que Masirao recordaba. Acercándose a él había un villano alto y corpulento a diferencia del hombre que estaba perdiendo contra el estudiante de último año. Y de pie entre David y Goliat estaba el chico de cabello verde que faltaba en el grupo de Aizawa, enfrentándose al hombre gigante de frente en su aproximación. Mi gorilla, exhaló Masirao, atrayendo la atención de todos los que lo rodeaban para que se centraran en la batalla en el centro de la instalación y fueran testigos de la misma impotencia que él sentía. El adolescente con cola estaba atrapado en el lugar, rodeado por sus compañeros de clase y aferrándose con fuerza a otro, completamente incapaz de entrar en acción y detener a su amigo. No había nada que pudiera hacer para salvarlo, dar un paso adelante y evitar que Midoriya se dejara matar por el villano corpulento que lo empequeñecía en tamaño. ¿Qué estaba haciendo Midoriya? ¿Por qué no agarraba a Todoroki y salía corriendo? ¿Por qué Togata no lo detenía y lo alejaba de la pelea? ¿Por qué Masirao tenía que ser el único que sabía que Midoriya no tenía un don y al menos lo habría intentado en este punto? ¿Por qué tenía que estar allí, en el momento exacto para ver a su mejor amigo sin don apartar la mirada del puño que se cernía sobre su cabeza y griega? ¿Golpear al villano al otro lado del lago de un solo golpe con su bate? Kyoka silbó al ver al criminal gigante saltando sobre el agua como una piedra. Sé que Midoriya es fuerte, pero no pensé que pudiera hacer eso, comentó, agarrándose del brazo de Yaoyorozu para mantenerse de pie. Dudo que ese tipo se levante de nuevo, intervino Kirishima, con un tono jovial en su voz. Midoriya es el tipo varonil que rompió el punto cero en el examen. Yo también lo vi hacerlo. Debe ser el tipo más fuerte de la clase. Tokoyami tarareó y siguió caminando con el pico. Y, sin embargo, se calla cuando habla de sus abundantes éxitos. ¡Qué humildad la de nuestro presidente de clase! Masirao, sin embargo, no pudo encontrar la fuerza para hablar. Su voz se atascó en su garganta, y sus ojos se abrieron de par en par mientras sus compañeros lo acompañaban, solo en su silenciosa incredulidad. Las preguntas irrumpieron en su cerebro, misterios de qué, cómo, por qué y qué diablos acababa de presenciar. ¿Cómo hizo Midoriya eso? ¿Midoriya acaba de hacer eso? ¿No habría requerido una enorme cantidad de fuerza para realizarlo? ¿No era Midoriya un ser sin don? Ese día fue una montaña rusa de emociones que nunca parecía detenerse, y cada evento que se intensificaba solo cansaba a Masirao más solo de pensar en ello. A pesar de todos los segundos que pasó preguntándose qué había visto hacer a su mejor amigo, nada de eso importó cuando llegó corriendo por las escaleras con la cara destrozada en dos. Escapar no se sintió como una gran victoria cuando todos estaban cansados, 3 de sus compañeros de clase luchaban por caminar y su maestro ni siquiera estaba consciente. E incluso ahora, días después del evento, con 3 de ellos despiertos y Midoriya recuperándose rápidamente, las emociones de Masirao aún no se habían calmado. Esos nervios y preocupaciones eran la razón por la que había ido a la escuela en su día libre, con la intención de reunirse con Yaoyorozu y Ida y Uraraka cuando les dijeran que Midoriya se había recuperado lo suficiente como para permitir que recibieran a familiares y visitantes. Que le dijeran que se quedara en casa, mantuviera la cabeza baja y no se metiera en problemas no era lo que necesitaba oír, incluso si era para mantenerlo a él y a sus compañeros a salvo.
Masirao miró por la pared de ventanas que formaba casi cada piso del edificio central de la escuela, mirando hacia el campus y el mar de instalaciones plantadas en sus terrenos. UA era una escuela que había albergado poco menos de 40 instalaciones y edificios separados, la mitad de los cuales ocupaban estudiantes y clases en todas las horas de la jornada escolar. Apenas podía verlos a todos desde donde estaban sentados, especialmente con la cantidad de ellos superpuestos y bloqueando a otros de su vista. Aún así, con edificios y árboles dispersos a su vista, Masirao todavía podía distinguir la cúpula de vidrio que separaba el cielo del conjunto de simulación imprevista. No habría importado dónde había estado su clase ese día. Los villanos los habían atacado de todos modos. Dondequiera que hubieran estado, los villanos los habrían seguido. El ataque no fue por casualidad ni por casualidad, y de todos los edificios que eligieron atacar, ni siquiera fue la sede principal de la escuela que albergaba a la mayoría de los estudiantes y profesores. Eligieron una de las instalaciones más distantes del edificio principal para atacar porque su clase estaba allí. Masirao lo sabía con certeza, y lo atormentaba saber que era casi inevitable. Buscó en su bolsillo y sacó su teléfono, sus dedos danzando extasiados sobre su pantalla mientras buscaba el número de Uraraka y enviaba un mensaje de texto. ¿Has tenido noticias de Yao Yorozu y Ida todavía? Ninguno de ellos me ha enviado un mensaje de texto. Pensó que estar a la vuelta de la esquina de Midoriya, sabiendo que estaba vivo al final del pasillo en la enfermería de la escuela, calmaría sus nervios. No era la primera vez que se equivocaba. Tal vez era peor, saber que su mejor amigo estaba al alcance de la mano, pero aún así no se le permitía verlo. Verlo, con sus propios ojos, y saber que estaba vivo y bien. Su cola golpeó el banco con tanta fuerza que Masirao pudo sentirla retumbar debajo de él, pero mientras no se rompiera, no iba a detenerse. Todo lo que quería era saber que Midoriya estaba bien. Su teléfono sonó y Masirao casi se torció el cuello cuando bajó la cabeza para leer la pantalla. De hecho, acabo de encontrarme con ellos en la sala de profesores, había respondido Uraraka. Lunch Rush está preparando más comida para todos nosotros, así que estaremos un momento más. También llevaremos una para Midoriya. Solo serán unos minutos más. Suspiró contento, apoyándose contra la pared con su exhalación. Incluso entonces, sus nervios seguían moviendo su cola y sus dedos. No había ninguna esperanza de calmarse hasta que supiera que Midoriya estaba realmente bien. El ruido de los zapatos resonó en el pasillo, rebotando cada vez más fuerte en su dirección hasta que Masirao supo que se acercaba por la esquina, a su lado. Lo que apareció en la esquina fue un mechón de pelo verde sobre una camiseta blanca y unos vaqueros, de espaldas a Masirao mientras la persona a la que pertenecía todo aquello miraba hacia el otro extremo del pasillo. El adolescente con cola ya se había puesto de pie de un salto antes de que finalmente se dieran la vuelta, y lo que lo recibió fue una camiseta que ofendía a la moda con su mera existencia y el rostro sorprendido de Midoriya con una cicatriz vertical que se extendía más allá de su ojo izquierdo, desapareciendo debajo de su barbilla y a través de la línea del cabello. Ojiro. Midoriya, Masirao se encontró con su amigo a mitad de camino cuando chocaron, el chico con cola tuvo que usar su don para equilibrarse mientras el chico de cabello verde arrojaba todo su peso en el abrazo. Jesucristo, Midori. Estás despierto. No sabía que estabas despierto. ¿Qué estás haciendo despierto? El peliverde respiró contra el cuello de Masirao, derritiéndose en los brazos del chico mientras su abrazo se volvía más relajado. Escuché que estaban aquí. Pensé en visitarlos primero. Realmente necesitaba caminar. Aizawa-sensei me dijo que estaban bien, pero necesitaba estar seguro. Estamos bien, le informó Masirao, apartándose del abrazo para sostener a Midoriya a la distancia de un brazo. Solo estábamos preocupados por ti. ¿En qué diablos estabas pensando? Echó otra mirada a la cicatriz en la cara de su amigo, acercándose más para ver dónde la piel se convertía en músculo. ¿Estás seguro de que no deberías seguir acostado? Esto se ve terrible. Midoriya soltó una carcajada. Parece peor de lo que parece. Deberías ver al otro tipo. Lo hice. La pequeña sonrisa que el adolescente verde tenía en su rostro se desvaneció bajo la voz severa de Masirao. Te vi pelear con él. Vi cómo te enviaba a través del edificio hacia la escalera que estaba a nuestro lado. Te vi sangrando por la cara. Te estabas muriendo. Todoroki casi hizo lo mismo porque tuvo la estúpida idea de dejarnos atrás para pelear con ese monstruo. ¿Qué demonios estabas haciendo ahí afuera? En lugar de responderle, Midoriya le dirigió a Masirao una mirada más sombría y triste.
El chico de cabello verde apartó la mirada primero, dejándola caer al suelo entre sus pies. Sus manos agarraron suavemente las muñecas del chico con cola y las sacaron de sus hombros con la misma fuerza. Estaba tratando de evitar que Sensei, Todoroki y Togata murieran, respondió finalmente débilmente, y antes de que Masirao pudiera hablar de nuevo, continuó, y me jodieron por ello, lo sé. Mi gorilla respiró profundamente por la nariz y parpadeó mientras sus ojos brillaban más. Tampoco estoy feliz ni orgulloso de ello. Solo quería ayudar. Y lamento haberlos hecho pasar por esto. Fue una mierda de mi parte. Debería haberlo pensado mejor. No, hombre, eso no es lo que quise decir. El chico rubio se mordió la lengua, maldiciéndose entre dientes mientras giraba las manos en el agarre de mi gorilla para agarrarlo. Lamento decir eso. Pero con todo lo demás que salió mal ese día, estoy bastante seguro de que verte ahí afuera me dio un ataque al corazón. Joder, no sabía si te volvería a ver después de eso. El adolescente tuvo que contener sus propias lágrimas como lo hizo su amigo. Solo estoy feliz de que estés bien. Eso es lo que me importa. Mi gorilla asintió, probablemente sin confiar en su voz de la misma manera que Masirao estaba enojado con la suya por quebrarse. Luego cambió el peso de sus pies. Debería sentarme, sugirió el chico de cabello verde, inclinándose hacia el banco. Creo que me levanté demasiado rápido. Sí. Sí, vamos a sentarte. Masirao lo ayudó a sentarse, inclinó al niño hacia el asiento y se sentó a su lado. ¿Seguro que estás bien? ¿Necesito que te apresures a regresar a Recovery Girl? No, estoy bien. Mi gorilla le hizo un gesto con la mano. Solo cometí el error de levantarme demasiado rápido. Estaré bien. De todos modos, quieren que me llevéis de vuelta a su oficina en una hora. Primero solo quiero estar con vosotros un rato. El chico rubio asintió. Yo también. Observó a mi gorilla encorvado sobre su propio regazo y sus ojos recorrieron el costado de la cabeza del chico de cabello verde hasta la zona del cuero cabelludo donde apenas crecía su cabello. Tal vez del tamaño de un disco de hockey y de pelo rapado, donde la mitad superior de la zona estaba delineada por la cicatriz que subía desde su rostro. No tenía intención de mirarla tanto tiempo, pero su amigo captó su mirada bastante pronto. Así que viste, comenzó mi gorilla, lo que pasó en la USG. Masirao respiró profundamente y bajó la mirada hacia los zapatos de mi gorilla. La textura roja brillante de sus zapatillas le había hecho daño en los ojos cuando conoció al chico de pelo verde. Pero, tras haberlas visto esporádicamente a lo largo de los meses, podía distinguir las manchas rojas más oscuras de la tela que las unía. Sí, respondió rotundamente. Sé lo que vi. Simplemente no lo puedo creer. El chico que se creía que no tenía ningún don no se inmutó ni un centímetro, todavía inclinado sobre sus rodillas e inclinando la cabeza hacia el suelo. Sus manos entrelazadas se apretaron con más fuerza y el temblor de su pie derecho solo aceleró el ritmo. Masirao no sabía qué pasaba por su cabeza, si estaba nervioso o en pánico o qué, pero sabía que un Midoriya que reflexionaba en sus pensamientos no era un Midoriya seguro, con todas las otras conversaciones que habían tenido. El adolescente con cola no pudo contener su propia ansiedad y se disculpó en silencio por su arrebato posterior. Mira, mi gorilla, cuando me pediste que guardara tu secreto aquí, asumí que todo lo demás que me estabas diciendo era la verdad. Que al menos no era yo a quien le estaban mintiendo. Pasaste el año pasado haciéndome saber que no tenías ningún don. Y lo siento si esto no es lo correcto, pero necesito que me digas la verdad. Por eso estoy aquí. Mi gorilla giró la cabeza para encarar a Masirao apropiadamente, mostrando al otro chico sus ojos enrojecidos y algo brillantes. Por eso me levanté para buscarte. Necesito contarte. Su mirada se desvió, pasando por el brazo del chico rubio a todos ustedes, sobre lo que está pasando. Ustedes merecen saberlo primero. Masirao siguió la mirada de su amigo hasta el otro extremo del pasillo, observando con él cómo Ida, Uraraka y Yaoyorozu aparecían y se acercaban a ellos con un montón de bandejas y comida encima. El chico rubio les hizo un gesto con la mano, pero no tardaron en notar que el chico que estaba detrás de él les estaba dando el mismo saludo. Fue entretenido ver a la morena manipular torpemente su bandeja y obligarla a caer sobre los brazos temblorosos de la peliazul antes de que saliera disparada a través de la habitación en dirección a Masirao y mi gorilla. Mi gorilla. Gritó Uraraka mientras casi se resbalaba frente a los dos chicos sentados antes de abrazar al de cabello verde. ¿Estás despierto? Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, tartamudeó, dándole unas palmaditas en la espalda mientras jadeaba. Pero necesito respirar.
Ah, sí. La chica lo soltó rápidamente y se echó hacia atrás para sujetarlo por los hombros con el brazo extendido. Lo siento. Es que, su rostro pasó de estar emocionado a avergonzado y luego a temblar con lágrimas de colores del arco iris corriendo por su rostro. Estoy muy feliz de verte despierto. Mi gorilla suavizó su expresión con una pequeña sonrisa, extendió la mano hacia el hombro de Uraraka y le dio unas palmaditas suaves. Gracias. Me alegro de que ustedes también estén a salvo. Seguro es una palabra clave. Ida y Yaoyorozu finalmente alcanzaron a los tres. El chico de cabello azul le pasó sus bandejas de comida a Masirao y a la pareja que estaba a su lado mientras se soltaban, aunque mucho más lento que el chico con cola con su amigo. El amigo de cabello azul se arrodilló frente a ellos, mientras la chica de cabello negro azabache flanqueaba al otro lado de la morena, todo para saludar al adolescente de cabello verde. Estar en casa con nuestras familias ha sido relajante, pero hablo por todos nosotros cuando digo que la ansiedad nos ha estado devorando vivos por volver a verte. Vimos el mensaje que nos envió Aizawa-sensei, dijo Yaoyorozu, y Masirao revisó su propio teléfono para ver que también había uno con él y sus amigos en el mensaje grupal. Sus ojos se posaron en su rostro y su boca se movió silenciosamente antes de encontrar su voz nuevamente. ¿Te gustaría volver a la enfermería ahora? Mi gorilla negó con la cabeza. No, no lo sé. Yo, frunció los labios y miró a Masirao, y el chico rubio supo lo que eso significaba. El chico de cabello verde también lo compartió con Ida, y Masirao vio que su postura se enderezaba y se ponía rígida al reconocerlo. Hay algo de lo que quiero hablar primero. Todos ustedes necesitan escuchar esto, porque no les he dicho toda la verdad. Masirao se sentó pacientemente mientras el resto de sus amigos temblaban de sorpresa. Incluso Ida perdió el equilibrio, probablemente por las palabras elegidas por mi gorilla, supuso Masirao. ¿Qué quieres decir? Preguntó Uraraka, poniéndose de rodillas y colocando su bandeja a su lado. Mi gorilla los miró a todos una vez más. Masirao captó incertidumbre en sus ojos, antes de respirar profundamente. Cuando conocí a Ojiro y a Ida, les dije que no tenía ningún don. Shouta acunó su taza de té caliente contra su pecho mientras se sentaba en su cama. Hisashi, sentado al lado del colchón, bebía tazas frías como si no hubiera un mañana, pero el héroe subterráneo no lo detuvo. El Cacatúa se preocupaba por todos los estudiantes de la escuela, incluso aquellos que no estaban en su aula. Sus clases de inglés con los estudiantes de Shouta de alguna manera crearon una conexión lo suficientemente fuerte como para que el hombre pensara que ahogarse con té era una decisión inteligente. Lamento lo que dije, comenzó Shouta su disculpa, solo para que el hombre rubio se llevara una mano a la cara. Lo sé. Y sé lo que intentabas decir. Yo también quiero volver a ver a Oboro. No pretendías hacerle daño. Mick bebió rápidamente otra taza. Mientras el resto de estas tazas sean mías, todo está perdonado. Te daré coletas por el resto de la semana si una de esas tazas se va por el tubo equivocado, le gritó Recover Eagle desde el otro lado de la habitación. Y le pagaré a Kayama para que las mantenga así todas las mañanas si es necesario. Está bien, concedió el hombre rubio con una rápida sonrisa nerviosa. Corrió al otro lado de la cama de Shouta, lejos de la enfermera de la escuela. No tomaré tanto té. Solo intento mantenerme hidratado. Shouta miró de reojo a su compañero. Estás tratando de beber tus propias preocupaciones sin los efectos secundarios que te produce el alcohol. Yamada se fundió con el otro hombre y lo abrazó con fuerza, arrullando el gruñido frustrado de Shouta. Oh, me conoces tan bien, chico tiburón, se desmayó el hombre de voz peculiar, lo que solo molestó más a su compañero por el apodo. Pero sé que estarías haciendo lo mismo si no estuvieras aquí. No podemos ser los tres borrachos que lloran, responde Shouta con calma, mientras la imagen de su marido y su mujer enredados en el sofá sollozando el día que Walo contrató parparea en sus ojos. Nos olvidaríamos de alimentar a Kumo. Te cortaría la cabeza a la mañana siguiente. La taza se detuvo a 1 milímetro de sus labios y el héroe subterráneo giró la cabeza lentamente hacia el superhumano de cuerdas vocales. Tú y Nemuri lo han estado alimentando, ¿verdad? Por supuesto que sí. Por eso ella está al mando, para que él no intente seguir tu profesión mientras estés aquí. Ustedes dos no duermen lo suficiente. El hombrecillo de periquito se derritió bajo la mano de Shouta, que descansaba sobre su cabeza. No tienes por qué preocuparte ahora. Asustamos a esos villanos con el rabo entre las piernas y tus hijos estarán bien. Puedes relajarte.
Aunque vacilante, Shouta hizo lo que su marido le sugirió, recostándose sobre su almohada y permitiendo que Yamada usara el costado del hombre como un cojín temporal. Con Midoriya despierto e incluso caminando sobre sus propios pies sin problemas, la última de sus preocupaciones había sido aplastada. La escuela había sido limpiada y no se encontraron más criminales, Todoroki y Asui se habían recuperado y regresado a casa, y todos sus estudiantes habían salido con vida. Podía tomarse el tiempo para descansar. Entonces debo estar llegando en el momento equivocado. Ambos héroes dirigieron sus ojos hacia la puerta, mientras la figura más baja y larguirucha de All Might entraba arrastrando los pies con un débil gesto de saludo. Tengo algo de información que pensé que te gustaría escuchar, y escuché que te estabas recuperando muy bien, así que pensé en hacer una visita. Pero si prefieres dejarlo para tus horas de trabajo, ¿tiene algo que ver con el robo? Lo interrumpió Shouta. Yaji parpadeó sorprendido por un breve instante antes de cuadrar los hombros. Sí, lo hace. El héroe clandestino se incorporó y, pese a sus protestas, hizo que su marido volviera a sentarse en su silla. Entonces, entra. El héroe número 1 entró en la habitación y saludó a la pequeña enfermera de la escuela en su camino hacia la cama de Shouta. Detrás de él estaban el estudiante de tercer año que el héroe clandestino había escuchado que Yaji estaba siguiendo en el entrenamiento y el héroe que ve el futuro que Shouta conocía como el antiguo compañero de All Might. Mientras el hombre rubio se sentaba frente a Yamada en la cama, Togata y Sir Niuteye se sentaron al otro lado de la habitación. El primero en el taburete giratorio que el Dr. Koreshi había ocupado antes y el segundo al pie de lo que anteriormente era la cama de Midoriya. ¿Qué tan serio se suponía que era esto para que 3 personas tuvieran que visitarlo? Me alivia ver que tu cabeza no es una bola de cinta médica y vendas, comentó Yaji. Nemuri me dijo que te pusieron en un sarcófago en cuanto te trajeron aquí. Yamada se rió de la noticia antes de que Shouta pudiera responder. Eso le hubiera ido bien al rey Tutankamón el pasado a Youen, bromeó su marido. Para su disgusto, Shouta resopló. Supongo que me voy a saltar las vacaciones este año, murmuró para sí mismo antes de mirar al nuevo maestro de la UA. Tuve suerte con mis heridas. Probablemente no lo habría hecho si Lemillón no hubiera intervenido cuando lo hizo. Levantó su taza hacia el adolescente. Gracias por proteger a mis estudiantes. Y mis condolencias por el pastel que se envió a su casa cortesía del tonto a mi lado. Su esposo sonrió y se sonrojó tímidamente. Togata imitó la expresión avergonzada del profesor de inglés de la escuela con su propia risa nerviosa para apoyarla. No es ningún problema, señor, respondió el adolescente. Me alegro de haber llegado a tiempo. No creo que pudiera dormir si hubiera llegado un segundo más tarde. Y gracias por el pastel. Se inclinó en su asiento ante Yamada. Mi padre es un gran fanático de los dulces, así que le daremos un buen uso en nuestra casa. Tal vez compartamos el próximo. Lo haríamos si Kan no fuera una amenaza para nuestras reservas de alimentos, respondió el héroe vocal con vacilación. Pero haré todo lo posible para mantener sus sucias manos alejadas del salón cuando llegue ese día. ¿Dónde está, Midoriya? Preguntó finalmente Yaji, notando la cama vacía antes de que Niuteye tomara el control, y los 2 hombres que habían entrado con él analizaron la cama con él en su repentino cambio a la sorpresa. Creo que está arriba, respondió Shouta. O al menos debería estarlo. Algunos de sus compañeros de clase vinieron a visitarlo, salió hace unos minutos para verlos. Se ha curado sorprendentemente rápido de sus heridas, aunque la nueva cicatriz permanecerá en el futuro cercano. Y volverá más tarde para un chequeo adecuado, añadió Recovery Girl, apuntando con la mirada a Shouta. Alguien aquí pensó que estaría bien dejarlo moverse por su propia cuenta antes de que pudiera darle el alta, y pagará un alto precio si el chico vuelve en camilla. El oyente intentó darme un golpe con el hombro en la puerta, replicó Yamada. Fue como si una pared de ladrillos se hubiera estrellado contra mí. Lo que sea que le haya estado dando su padre, está funcionando. Shouta le lanzó a su marido una rápida mirada recordatoria, y el hombre rubio levantó las manos en defensa una vez que se dio cuenta de por qué. Bien. Madre. Lo siento, he estado tratando de recordarle eso a él y a uno de los estudiantes de Kan. Pero parecía que le estaba yendo bien, así que lo dejamos ir a ver a sus amigos. El trío de recién llegados tuvo una mezcla de reacciones ante esa información. Togata fue el más animado en su alivio, dejándose caer en su silla con un suspiro y murmurando gracias al techo sobre la recuperación de Midoriya.
Yagi no fue tan físico en su exhibición, pero sus hombros relajados y su simple sonrisa fueron lo suficientemente vocales. La única expresión que preocupó a Shouta fueron los labios apagados y apretados de Niuteye mientras miraba al suelo. Shouta había escuchado de Recover Eagle que el héroe, que alguna vez fue el compañero del héroe número 1, había llegado a la escuela el día del ataque a su clase con la intención de molestar a Nezu sobre Midoriya. El héroe clandestino nunca tuvo la oportunidad de pensar en ello, porque había poca información pública sobre el chico que justificara la visita del héroe, y el tono que tenía Chiyo al hablar del hombre llevó a Shouta a creer que Niuteye no estaba allí para reclutar al chico para una pasantía. ¿Se recuperará por completo?, preguntó finalmente el héroe de cabello lima, volviendo sus ojos cubiertos de vidrio hacia la heroína que estaba sanando. Recover Eagle le devolvió al hombre una mirada dura antes de responder. Más allá de la cicatriz que se formó donde no pudimos reparar completamente su piel, debería haber vuelto a ser el mismo de antes. Sus ojos están completamente funcionales, su mandíbula no tiene calambres ni huesos rotos, y además de luchar por recordar el incidente en su totalidad en este momento, no parece haber otras condiciones para su estado mental. Sabremos cómo le va en las pruebas físicas una vez que las clases comiencen de nuevo. Espero que te tomes las cosas con calma con los niños en su día de regreso. La mujer bajita dirigió su comentario final al trío de maestros sentados uno al lado del otro, y Shouta asintió junto con los rubios que lo flanqueaban a ambos lados. Los hombros de Niuteye se elevaron con una inhalación prolongada y cayeron junto con el resto de su cuerpo para desplomarse al exhalar. Es bueno escuchar eso. No puedo imaginar cómo se sentiría perder esta oportunidad de ser un héroe, especialmente para alguien como él. Me sorprende oír que te identificas con mi estudiante, comentó Shouta. Tenía la impresión de que tu visita no era una formalidad. ¿Qué ha cambiado? Vi al chico muriendo en los brazos de uno de sus compañeros de clase, respondió rápidamente Niuteye, quitándose las gafas y mirando con sus ojos mecánicos al héroe subterráneo. Vi a tus estudiantes llorar y entrar en pánico por casi perder a uno de los suyos, uno que arriesgó su vida para salvarla de ellos. Para salvar la tuya. Vi sin ninguna duda en ninguna de sus mentes que este chico no solo merece estar aquí, sino que ha demostrado ser confiable hasta el extremo y un verdadero héroe esperanzado entre sus compañeros. El héroe que ve el futuro dirigió su mirada alrededor de la habitación, al inquieto Togata en respuesta a su mirada a Yagi devolviéndole la mirada con su propia mirada suave. No necesito usar mi don en él. Sería ridículo de mi parte insistir en que el chico es un traidor y un espía, después de casi sacrificarse a esta manera. Ni siquiera yo puedo creerlo más. El misterio de la fuerza del chico es más apremiante que su lealtad ahora. Los ojos de Shouta temblaron de fastidio. ¿Por qué no me sorprende que sepas esto? Volvió su mirada ardiente hacia un costado, hacia el delgado y rubio héroe que sudaba a mares sin mirarlo a los ojos. Incluso tú sabes que no debes divulgar un secreto de manera tan descuidada. Eso, Yagi apenas podía recomponerse mientras se secaba la frente con un pañuelo. Fue Nezu quien compartió el desempeño de Midoriya en el examen de ingreso con Mirai, junto con una breve revisión sobre el historial médico del niño. Eso sí que lo podía creer, Shouta suspiró derrotado. No tenía idea de por qué seguía trabajando para esa rata. Sus juegos y acciones eran demasiado cansadoras para seguir soportándolos. Transmítele un mensaje de mi parte. En primer lugar, quiero un aumento. No me ha compensado por todas estas migrañas. Y en segundo lugar, ha habido un avance en el caso de las habilidades de Midoriya, y no las compartiré contigo primero. Dirigió el final de su oración al héroe que veía el futuro, fortaleciendo su mirada fulminante hacia el hombre. Si realmente se estaba alejando de los hombros de su estudiante y tenía la intención de terminar con sus acusaciones contra el chico, primero tendría que demostrarlo. Está bien, concedió Niuteye. El hombre se acomodó las gafas sobre el rostro y fijó su mirada en el héroe subterráneo que tenía frente a él. ¿Hablamos entonces del asunto más urgente? Es la razón por la que vinimos a verte. Me opuse a discutir esto contigo ahora, pero Toshi está convencido de que ahora es un mejor momento que nunca. Yagi hizo una mueca ante su antiguo compañero, junto con el desagrado de Shouta. Los villanos casi le quitan la cabeza, la vida y a sus estudiantes. Creo que le daría un cierre al evento si supiera el estado de sus arrestos. Además, el héroe número 1 agrió aún más su expresión, su dirección se perdió en el espacio, necesitaremos toda la ayuda que podamos conseguir, en la próxima pelea contra ellos.
Supongo que no te refieres a los criminales de Baja Calaña contratados para ese puesto. Shouta apartó la mirada del héroe de pelo verde para mirar al profesional que estaba a su lado. La mayoría de ellos no podrían dar un buen puñetazo ni aunque sus vidas dependieran de ello. En primer lugar, no eran una gran amenaza. Sin embargo, los hombres a cargo sí planteaban un problema. ¿Qué has descubierto sobre ellos? Yaji dudó, con las manos jugueteando en su regazo y el sudor brillando en su frente. Shouta observó cómo el hombre luchaba por continuar sus oraciones, y una breve mirada al otro lado de la habitación le permitió ver a Niuteye y Togata retorciéndose en sus lugares, obviamente esperando que el hombre más grande rompiera el hielo. El héroe de cabello verde hizo que pareciera que los dos rubios que lo acompañaban pensaban que su información era lo suficientemente urgente como para traérsela a él y solo a él, así que ¿por qué dudar? Por suerte, él no era el único en la sala que se sintió sorprendido por el silencio. Entonces dejo esta discusión en manos de ustedes. Intervino Chiyo, guardando sus papeles y saltando de su asiento hacia la entrada. No, quédate. Yaji salió rápidamente de su trance, se volvió hacia Recover Eagle y le hizo un gesto para que se detuviera. Tú también deberías escuchar esto. Ya hemos hablado con Nezu sobre esto. Tú también lo conocerás. La confusión de Chiyo aumentó tanto como la de Shouta, y el héroe subterráneo se volvió hacia el hombre flacucho. Ya conociste a los hombres que nos atacaron. Conocí al hombre que organizó el ataque contra nosotros, aclaró el héroe número 1. Mi amigo en la fuerza policial ha estado manteniendo a Nezu actualizado sobre nueva información sobre aquellos que irrumpieron en la escuela. Han recopilado perfiles de todos los matones que ahora están tras las rejas o que aún están en proceso de interrogatorio. Los personajes conocidos como Shigaraki, Kurohiri y Nomu tenían perfiles elaborados para ellos, y hasta el momento no podemos confirmar estos como sus nombres oficiales o sus peculiaridades. ¿No crees que esos sean sus verdaderos nombres? Hasta donde la policía ha podido averiguar, nadie que viva en la mitad sur de Japón lleve legalmente esos nombres. En cuanto a sus peculiaridades, ningún registro hospitalario tiene registros de tipos de teletransportación o desintegración que puedan coincidir con los grupos de edad de los criminales de Shigaraki y Kurohiri. La policía debería buscar pronto en los registros de fallecidos cualquier peculiaridad similar, y si tenemos suerte no encontrarán nada. Las manos de Yaji se juntaron, buscando a tientas en su regazo mientras fruncía el ceño. Pero por ahora tendremos que actuar como si este fuera el peor escenario posible y asumir que esas peculiaridades pertenecen a los fallecidos. Yamada tambaleó sus tazas sobre el mostrador, mirando a Shouta con una mirada más exagerada y confusa que la del héroe subterráneo. ¿Qué tiene esto de peor escenario posible? Los criminales no identificables no son algo completamente nuevo. Existe la posibilidad de que estos tipos y sus familias sean simplemente extranjeros. Será un poco más difícil obtener los perfiles que necesitamos, pero no es como si alguien fuera completamente anónimo. Los hay. Los ojos casi robóticos de Niuteye miraron a través de sus lentes al otro héroe que llevaba gafas al otro lado de la habitación. Hombres tan anónimos que se llevarán sus identidades a la tumba, donde pertenecen. Y donde permanecerán porque la muerte no se puede engañar para siempre. Shouta miró con los ojos entrecerrados a las crípticas palabras del héroe de cabello lima mientras su esposo murmuraba sus propias preguntas en voz baja. ¿No se podía engañar a la muerte, o sí? ¿Desde cuándo había cambiado eso? Toshi. En lugar de encontrar a Recover Eagle en un estado de confusión similar, Shouta encontró más incómodo verla mirar fijamente la forma emasculada de Olmig con el ceño fruncido por la comprensión. Estás mintiendo. Yaji, por su parte, no era más que una estatua fría y sombría en su silla, sin siquiera molestarse en mirar a la heroína a los ojos. Lo vi allí. Lo oí hablar. Lo que lo interrumpió de su sólida estatura fue una bocanada de aire tan débil que, sin embargo, debió de estar sacudiéndole los huesos. Está vivo. Ninguna de sus palabras tenía el menor significado para Shouta, pero para Recover Eagle bien podrían haber sido noticias de una muerte familiar por lo angustiada que estaba. No, murmuró, dejándose caer en su silla y mirando al suelo con incredulidad. No puede ser. Oye, Kiki, no nos des un ataque al corazón ahora. Yamada corrió por la habitación hasta el lado de la mujer bajita, flanqueado por Togata mientras los dos sujetaban a la anciana en su asiento. Mantente firme. Solo respira. Jesús, Yaji, ¿de qué diablos se trata esto?
No era frecuente que llamada All Might dijera algo que no fuera su nombre de héroe, notó Shouta, mientras el héroe vocal dirigía su mirada preocupada y confusa hacia el héroe delgado. Yaji solo le devolvió la mirada con un ceño sombrío. Hace 6 años, un hombre me dio esto. Shouta sabía de la cicatriz que tenía, pero aún así, posar sus ojos sobre la red de piel y carne que cubría casi todo el torso del héroe número 1 le provocó malestar en el estómago. Sus ojos roncos y hundidos giraron en dirección a Shouta, y los botones azules que había en su interior eran oscuros y furiosos. Un anciano peligroso. El desastre en Toshimaku fue el resultado de nuestra lucha. ¿Recuerdas eso? Shouta asintió, porque recordaba haber estado allí. Recordó la llamada repentina y el despliegue de UA, donde él y casi todos los profesores fueron trasladados en avión y arrojados sobre una catástrofe de criminales y destrucción geográfica sin siquiera una advertencia de que el desastre afectaría a un radio de 5 por 5 cuadras. Todo lo que le dijeron a Shouta que hiciera fue rescatar y evacuar a los civiles, y tomar bajo custodia a cualquier individuo sospechoso o criminal. Recordó cómo un bloque entero de edificios se derrumbó de repente con una onda de choque que Nezu informó haber escuchado de su oficina, pero Shouta recibió instrucciones de mantener su distancia, dejar que los héroes designados se encargaran de esa pelea y continuar con sus propios esfuerzos para escoltar a las personas a un lugar seguro. Ni siquiera sabía que All Might estaba en la escena ese día. El hombre había expresado públicamente su dolor y sus condolencias por el ataque mientras aludía a que había estado trabajando en otro lugar en ese momento una semana después del caos. Mientras él me quitaba el estómago, continuó Yaji, yo le quité la cabeza. Le quité la cara, lo único que le quedaba de la vida que había vivido durante tanto tiempo. Lo enterré, donde lo maté. Cavé su tumba y lo puse bajo tierra. Solo cuando ya no pude verlo, me atreví a sentir el agujero que había abierto en mí. Por eso ahora me veo así. El límite de mi Kirk, el estado de mi salud. Todo es gracias a él. Se construyó un complejo de apartamentos sobre su tumba, en medio de toda la reconstrucción del pabellón, continuó Yaji, bajándose la camisa y ocultando la herida abierta. Las tuberías y las capas debajo de él se construyeron por encima de él. Su cadáver fue arrojado 50 metros por debajo del nivel de la calle. Esa ciudad no ha visto destrucción ni construcción en esa zona desde entonces. El suelo a su alrededor permaneció inmóvil como el día en que se convirtió en uno con él. ¿Quién? Preguntó finalmente Shouta en voz alta, interrumpiendo a Yaji, que quería continuar con su relato. No recuerdo que mataras a un hombre así. Nadie lo habría olvidado si lo supiera. ¿Por qué mantenerlo en secreto si era tan peligroso? ¿Quién era? Un hombre que posiblemente haya vivido más de 200 años, comenzó a explicar Niuteye. Sin embargo, Shouta no lo miró, sino que cambió su mirada entre la mirada acalorada de Yaji y los ojos brillantes y apenados de Recover y Gel, que miraban a Togata. Un hombre que nació en este planeta antes de que existieran los Quirks y luego obtuvo el suyo propio. El primer villano real de la era de los Quirks de Japón, si no del mundo. Se esconde en la clandestinidad y colabora con todos los sindicatos del crimen de nuestra nación. Un hombre que ya debería haber muerto varias veces. Su lado masculino ha estado muerto durante más de un siglo, susurró Yaji con sus ardientes palabras, mirando al hombre que antes había sido su compañero antes de mirar a Shouta a los ojos de nuevo. Todo lo que queda de él es su don. Es el único nombre que le queda para ser llamado, además de bastardo y monstruo. Sus ojos azules se iluminaron dentro de los hoyos oscuros de sus cuencas, su ceño fruncido le cortó la barbilla con un gruñido. Pero Shouta podía ver más allá de eso. Oculto bajo la actitud agresiva del poderoso, debajo de su superfuerza cultivada y el estatus que mantenía gracias a ella, protegido por el héroe cuyo solo nombre podía enviar a los criminales de regreso a casa. Shouta podía ver al hombre que había dentro. El hombre que parecía que solo quería llorar. All for One. Un villano capaz de robar y otorgar dones a la fuerza. La gran conversación no era algo para lo que Izuku se sintiera emocionalmente preparado. Mentirles a sus amigos, al menos a quienes consideraba amigos si no lo recordaban, era un riesgo que corría debido a sus preocupaciones, a su pasado y a las circunstancias más desafortunadas. Todos en la UA eran mucho mejores que sus antiguos compañeros de clase, excepto Bakugou, pero él ya no estaba en su clase. Un hecho que todavía estaba tratando de aceptar como realidad. Pero todos los demás eran amables y lo trataban como a cualquier otro ser humano. Así que tener que admitir que les había estado mintiendo solo para que lo vieran como su igual siempre fue un pensamiento molesto.
Entonces, de repente, tenía una fuerza sobrehumana cuyo origen o causa nadie podía precisar, lo que significaba que tenía aún más mierda que intentar explicar. Sentado en un banco, rodeado de 4 de sus amigos más cercanos, Izuku solo podía esperar pacientemente a que absorbieran por completo la verdad tal como la conocía. No tenía ningún don, había inventado uno para engañar a cualquiera que no lo supiera mejor, pero ahora tenía poderes reales que todavía estaba tratando de comprender por completo. Iida fue el primero en recuperarse. Entonces, comenzó lentamente, reposicionándose contra la pared de vidrio para levantar las manos frente a él. Tienes una peculiaridad, solo que no sabes qué es. Quiero decir, supongo, respondió Izuku con voz débil. Tengo una fuerza y una durabilidad que no podría tener de otra manera. Recibo daño que no debería poder controlar ni recuperarme como me ha pasado. Como cuando peleaste con Bakugou, dijo Uraraka junto al chico de cabello azul. ¿Cómo ignoraste sus explosiones y tus brazos? Izuku observó que era una buena idea añadir algo a lo que recordar. Bakugou casi se había volado los brazos hasta los huesos y, sin embargo, se mantuvo despierto a pesar del dolor y la conmoción que deberían haber asaltado sus sentidos. Tal vez debería añadir la tolerancia al dolor a su lista. ¿Y recién ahora te das cuenta de que puedes hacer esto? Le preguntó Ojiro desde el banco que estaba a su lado. La cantidad de fuerza necesaria para lograr lo que tienes no puede haber aparecido de la nada. Y tampoco puedes no haberte dado cuenta antes. He estado consciente de esto durante toda una semana, admitió Izuku, marchitándose ligeramente con cada mirada incrédula que se dirigía hacia él. He pensado que algo andaba mal durante un tiempo, pero estoy siendo completamente honesto con todos ustedes. No sé nada más. Pero después de todo esto, Izuku hizo un gesto hacia el aire que lo rodeaba y, finalmente, hacia la nueva apariencia de su rostro, ya no es algo que pueda hacer solo. Yaoyorozu se frotó la frente en silencio, frente a Izuku y apoyada contra la pared de cristal. De todas las respuestas que necesitaba oír, la de ella era la más importante. La razón por la que había mentido en primer lugar. Cuanto más tiempo permanecía en silencio, más se preocupaba él. En cambio, Iida se movió, se apartó de la pared y se tapó la nariz mientras se movía alrededor de su bandeja de comida en el suelo. Izuku se sintió mal porque su descarga de información había hecho que todos perdieran el entusiasmo por una comida. No tenía fuerzas para tocar nada del plato que le habían traído. ¿Cómo pude no haberlo notado antes? Preguntó Iida en voz alta, sin siquiera dirigirse a Izuku o al resto. ¿Cómo es posible que no me haya dado cuenta de que mi amigo rompe robots y lucha contra monstruos del nivel de All Might? ¿Soy el único aquí que no se ha dado cuenta de nada de esto antes? Solo sé de esto desde hace 3 días, respondió Ojiro con sinceridad. Con lo de la USG y todo eso. ¿Y no pensaste en decírmelo estos 3 últimos días? No sé cómo podría haberlo expresado para que me creyeras. Yo no me creí. Tienes estos poderes desde diciembre. Todos se volvieron hacia la chica de cabello negro cuando finalmente habló, apuntando su mirada analizadora hacia Izuku. En el centro comercial, contra los ladrones. Estuviste a salvo de una bala durante casi media hora. Atrapaste a un tipo en una pared. Izuku frunció el ceño ante eso. ¿El tipo había moldeado piedra a su alrededor? Pensé que lo hizo para atraparse. Lo golpeaste al otro lado de la tienda. Ah, ya lo había hecho, ¿no? ¿Desde cuándo es realmente capaz de hacer todo esto? Entonces tú, Uraraka, agitó las manos frenéticamente frente a ella. ¿Tienes una peculiaridad? ¿Pero creías que no la tenías? Y nos dijiste que la tenías cuando todavía pensabas que no la tenías y no te diste cuenta de por qué lo creíamos hasta hace poco. Izuku asintió con la cabeza lentamente. Los quirks son tan normales en estos días, ¿quién no tiene uno, verdad? Trató de reírse, aunque el sonido murió en su garganta cuando nadie más se atrevió a unírsele. Picó los fideos que Lunch Rush había cocinado para ellos. Tal vez debería haber dejado que todos los comieran antes de dejar que se enfriaran. ¿Y realmente no sabías que eras capaz de todo esto hasta hace una semana? Preguntó Yaoyorozu. Él asintió de nuevo y la chica de cabello negro se pellizcó la nariz con un suspiro. Lo siento, pero me resulta difícil creer todo esto. ¿Cómo es posible que no te hayas dado cuenta de nada de esto antes? No se le ocurrió hacer mucho más que encogerse de hombros. No había mucho a lo que prestar atención. Me han dicho que no tengo ningún don desde que tenía 4 años y no crecí para que nadie creyera lo contrario.
No hice nada parecido a lo del centro comercial hasta el examen de ingreso, y me preocupaba más la seguridad de sus muchachos que cualquier otra cosa durante esos momentos. Pensé que era normal, y todo mi entrenamiento solo me estaba haciendo más fuerte como debería haber sido. Entonces, esto es bueno, ¿verdad? Volvió a preguntar la chica alta. Tienes una peculiaridad. Tienes una fuerza sobrehumana. Ahora eres más capaz de luchar contra criminales y ser un héroe de lo que hubieras sido sin ella. ¿Qué es lo que todavía te preocupa de esto? ¿Por qué eso no sería preocupante en sí mismo? Se preguntó Izuku. Años de creerse que no tenía ningún don, que le dijeran que no valía nada para sus sueños, que era un peligro para sí mismo y una molestia para sus compañeros, solo para descubrir que nunca fue realmente un paria demasiado tarde en la vida para que importara, era exasperante. Elaborar una historia para ocultar la verdad de su condición de creído sin ningún don, con la esperanza de encajar sin que nadie lo cuestionara y comenzar casi desde cero, solo por un factor que no incluyó cuando tuvo varias oportunidades de plantear más preguntas, era un dolor de cabeza. A pesar de toda su charla sobre demostrar su valor como héroe sin don a todos los que dudaron de él, le dijeron que no y trataron de controlar su vida, terminar no significando nada, fue enormemente decepcionante. No saber a quién se le daría crédito por sus logros y su progreso él mismo o su peculiaridad, como lo había hecho Yao Yorozu en el centro comercial y como lo estaba haciendo ahora, era desgarrador. Pero aún había más que eso, al menos podía compartirlo. Porque lo que tengo no funciona exactamente como un don, respondió finalmente. No tengo un gen de don en mi sistema, mi sangre parece no tener uno aparentemente. Y Aizawa Sensei ha intentado usar su don en mí para pausar mi don y no funciona. Tengo esto, puedo hacer todo esto, y por mucho que funcione como un don, el nombre solo se aplica en la función, pero no en todo lo demás. Espera, intervino Maserao, levantando la mirada mientras revisaba sus pensamientos, ¿qué quieres decir con pausar tu don? Oizuku intentó recordar si su profesor de aula alguna vez se había presentado formalmente y había revelado su identidad de héroe, pero no se le ocurrió ninguna situación. ¿Era él el único que lo sabía? Nuestro profesor es un héroe profesional, era Seread. Su don puede pausar los dones de otras personas. Creo que lo vi usarlo con el tipo del humo púrpura en la USG. Ida y Uraraka intercambiaron una mirada y el chico de cabello azul asintió con la cabeza en señal de comprensión. Así que eso fue lo que lo detuvo. Ese hombre intentó evitar que nos fuéramos por donde entramos. Me he estado preguntando por qué su don dejó de funcionar de repente. Izuku recordó haber visto eso en acción, mientras el criminal caía por una escalera de quizás más de 100 salientes sin detenerse. Aún se estremeció ligeramente ante la idea. Los profesores también están tratando de ayudarme a entenderlo. No saben más sobre esto de lo que yo sé ahora, y tampoco lo llaman un don. No sé cómo llamarlo. No sé qué hacer en absoluto con esto. Bueno, murmuró Uraraka, golpeando los puntos de sus dedos, ¿eso cambia algo? No me siento feliz de que me mientan, pero entiendo por qué lo hiciste. A pesar de que tienes un don o algo así. No sé mucho sobre los que no tienen un don, pero, mi antigua escuela no lo pintaba de una manera positiva. Y después de Bakugou, y lo que sea que tengas con él, por supuesto que no querías contárselo a nadie. Sus ojos, una vez brillantes, brillaron limpios con paz y amabilidad en dirección a Izuku. Pero no pienso diferente sobre ti. Me salvaste en el examen de ingreso, tú e Ida miró al chico de cabello azul que estaba a su lado, y ambos son mis amigos. Esto no cambia nada. Lo mismo me pasa a mí, mi gorilla. Ida dejó caer los brazos a los costados y se inclinó, doblando la cintura, ante las dos chicas del grupo. Les pido mis más sinceras disculpas a ambas por ocultarles la verdad. Pero mi gorilla sigue siendo mi mejor amigo y, por escandalosa que sea toda esta situación, les creo. Y sigo aquí para ustedes, sea lo que sea que pueda ofrecerles. Izuku siguió el giro de su cabeza hacia el chico con cola que estaba a su lado, quien solo lo miró y parpadeó. Podemos abrazarnos de nuevo, si funciona como prueba, sugirió Ojiro en tono de broma. Sigues siendo mi amigo, con tus decisiones tontas y todo. El adolescente de cabello verde se rió disimuladamente por un momento, sin aceptar la oferta, antes de girar lentamente la cabeza hacia el otro lado y hacia la chica de cabello negro frente a Irida. Yao Yorozu se quedó quieta y en silencio, separada del grupo en sus propios pensamientos. A Izuku le pareció mucho más largo de lo que le tomó a ella finalmente mirar a todos menos a él primero, y terminar con su mirada sombría y su pequeño ceño fruncido en él.
No puedo decir que esté feliz de que me hayan mentido, admitió rotundamente, y de que me hayan utilizado para difundir la mentira. Pero mis padres y profesores privados me han educado sobre la división de clasismo que surgió entre los peculiares y los que no lo son y cómo ha persistido durante décadas. Entonces, si nos acabas de decir la verdad real, puedo adivinar por qué no la compartiste conmigo. Y si es así, me gustaría disculparme por no presentarme como confiable ante ti antes. Izuku negó con la cabeza suavemente. Pensaste que tenía una peculiaridad cuando nos conocimos. Pero pensaste que podía ser un héroe por lo que podía hacer, y yo, no quería perder ese apoyo. Lamento haberte engañado durante tanto tiempo. Ojiro se rió disimuladamente a su lado e Izuku giró la cabeza hacia él y su sonrisa apretada. ¿Qué? Nada en absoluto, mintió descaradamente el chico de la cola. El chico de cabello verde le dio un codazo en el brazo y le sonrió con dulzura antes de volverse hacia el resto. Gracias, les dijo con seriedad. Eso significa más de lo que me siento cómodo compartiendo ahora mismo, pero gracias. Y se lo contaré a todos en clase más tarde. Todavía no tiene sentido para mí, pero después de todo esto su pulgar se levantó para trazar la cicatriz que se doblaba alrededor de su barbilla. Ya no quiero mentirle a nadie. Les debo mi vida. También les debo la verdad. Y todavía tengo que decirles. Izuku. Ella. El adolescente de cabello verde se puso de pie con un escalofrío cuando su madre apareció casi de la nada, corriendo por el pasillo mientras los padres de Bakugou la perseguían. Mamá, no tuvo la oportunidad de saludar apropiadamente a su madre antes de que ella lo abordara como un tren, casi derribándolos a ambos si Ida y Ojiro no lo hubieran atrapado por detrás. Mamá. ¿Estás despierto? Gritó ella en su oído. Su agarre sobre él se hizo más fuerte mientras recuperaban el equilibrio, y tanta agua caía por el hombro de Izuku que estaba convencido de que en un minuto habría un charco que le llegaría hasta los tobillos. Mi bebé está despierto. Oh, Dios, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No estaba preparado para la calidez del abrazo, para el crujido de su voz junto a su oído y la ola de calidez entumecida que sus sollozos lo inundaron. Se dejó caer en el abrazo voluntariamente, apartando su cicatriz para apoyar la cabeza sobre su cabello y frotarle la espalda mientras la calmaba. Estoy bien, le susurró a su vez. Estoy bien. Prometo que estoy bien. Levantó la mirada lentamente mientras los padres de Katsuki finalmente los alcanzaban y resopló y sonrió para saludarlos. Hola. Dios mío, muchacho, suspiró Bakugou Mitsuki, levantando el cabello de Izuku hacia un lado para poder ver mejor su rostro. No te ves bien. Me veo peor de lo que me siento, lo prometo. Su madre se apartó de él y su rostro se derritió de horror al ver el suyo mientras extendía la mano y ahuecaba su mejilla izquierda. ¿Te duele? En realidad no, le dijo con sinceridad, presionando con el pulgar el tejido cicatricial sin ejercer demasiada presión. Recover y él me curó bien. Lo que más me duele es mi pelo. El tío Masaru se acercó a la robusta madre de Izuku, colocó una mano sobre el hombro del adolescente y miró con tristeza el mechón de pelo afeitado que había junto a su cicatriz. No sabía que hoy en día se permitía quitar el pelo durante las cirugías. No se permitía hacerlo cuando yo era un niño. Podemos pasar por el salón más tarde hoy para limpiarte eso, o cualquier cosa que quieras, cuando estés listo para irte. Izuku le devolvió la sonrisa. Gracias, Bakugou-san. Pero en realidad tengo que volver a la enfermería en unos minutos para que Recover y él pueda asegurarse de que puedo irme a casa. Su madre no dudó en tomarle la mano y arrastrarlo hasta ella. Entonces, vamos a verla. Tenemos que llevarte a casa, darte una ducha como es debido. Puedo cocinar ese katsudon que te gusta. Se apresuró a caer a su lado, fijando su mano en la de ella para devolverle el agarre y caminar con ella. Eso estaría bien. Gracias. Izuku apoyó sus otras manos sobre las de ella, y todos los demás los siguieron, con Ojiro e Ida clamando por llevar las bandejas de comida fría. Supongo que todos son compañeros de clase de Izuku, ¿no? La tía Mitsuki inició una conversación con sus amigos, arrastrándose detrás de Inko para estar más cerca de ellos. Sí, señora, respondió Ojiro por ellos, antes de gritar suavemente. Hola de nuevo, mi gorilla-san, a lo que la madre de Izuku respondió con un áspero saludo antes de volver a sus murmullos sobre qué hacer cuando llegaran a casa. ¿Y ustedes son los padres de Bakugou? El tío Masaru les devolvió el saludo con la cabeza. Sí, lo somos. Inclinó la cabeza y el pecho mientras caminaba.
Nuestras disculpas por el comportamiento de nuestro muchacho. Si hubiera tratado a alguno de ustedes tan groseramente como lo hizo con Izuku, su cabeza permaneció agachada por un tiempo mientras su esposa le ponía la mano encima. Nuestro mocoso debería ser el primero en disculparse con ellos, resopló con un breve tono de enojo antes de suspirar con decepción. Todavía no ha tenido el coraje de hacerlo. Ni siquiera tuvo el coraje de venir hoy y asegurarse de que Izuku estuviera despierto y bien. Y se niega a creer que está equivocado. No puedo decir que lo conozco tan bien, comenzó Yaoyorozu, pero era mucho más brutal y agresivo que cualquiera que haya conocido. Y eso sería culpa mía, gruñó la tía Mitsuki con tristeza. Fui demasiado brusca con él cuando era niña y nunca aprendió a comportarse como es debido. Fui un pésimo modelo a seguir para él. Su marido se arrastró para caminar a su lado y tomó sus manos entre las suyas mientras caminaban. Nunca le enseñaste a ser cruel con los demás, le explicó el tío Masaru. Es culpa de ambos no haberlo visto antes y no haberle enseñado modales. Y tu tenacidad y ferocidad no son nada terribles. Te hacen hermosa. La mujer rubia hizo un gesto de cambio de personalidad al instante, arrullando y abrazando a su marido mientras mantenía el paso. Y tú eres el corazón más dulce del mundo, cariño. Ochako también arrulló ante la visión doméstica de los adultos, mientras que Ojiro hizo gárgaras en respuesta, e Izuku se rió en silencio mientras observaba. Luego se volvió hacia su madre, inclinó la cabeza hacia ella y le susurró. Cuando volvamos a casa, ¿podemos hablar un rato? Le preguntó. Hay algo que quiero compartir contigo. ¿Es malo? Respondió ella, con una expresión de preocupación en su rostro. ¿Te sientes mal? Él sacudió la cabeza para calmar sus temores. Estoy bien. Solo quiero compartir algo contigo, entre nosotros. Se acercó a su frente y le dio un beso rápido en la cabeza. Te amo. Gracias por todo lo que haces por mí. Y entonces finalmente sonrió, e Izuku le devolvió la expresión con amabilidad. Gracias por estar bien. Yo también te amo. Bueno gente, ese fue el capítulo número 19, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado. Si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.